Muy buenos días, 12 de mayo arranca la campaña electoral. De forma oficial comienza la temporada de juego para hacerse con el control de las autonomías y el bastón de mando de las ciudades, de las diferentes ciudades. Lo hace además con un claro ambiente de generales. La clave electoral tendrá mucho peso en esa próxima convocatoria, a pesar de que la lectura se haga lamentablemente en esa clave nacional, en vez de hablar de los temas que preocupan en cada comunidad o en cada municipio. La tradicional pegada de carteles a medianoche ha sido el pistoletazo de salida oficial a una carrera frenética de promesas electorales y alarde de buena gestión. La sala de máquinas de los grandes partidos extrapolan los debates a un examen de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa y al de Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición, pero hay más, mucho más. En la Comunidad Valenciana tendrán que valorar si la reversión a lo público del Hospital de Torrevieja, con listas de espera, problemas en urgencia o pacientes en los pasillos, es lo que quieren. Al igual que un presidente que ha parecido estar más preocupado en arropar a la empresa de su hermano que a los propios valencianos. En la Comunidad de Madrid, donde parece estar más claro, veremos si los ciudadanos consideran que Isabel Díaz Ayuso debe seguir al frente y si lo hace con condiciones en otros asuntos como la ley trans. Por contra, en Cantabria decidirán castigar a Miguel Ángel Revilla por sus mentiras durante la pandemia, con lo del puro o la corrupción en las carreteras. Apostar por Extremadura o por el ave más lento de España, Baleares o casos de corrupción y la prostitución de menores tuteladas, y así en las otras urnas. Los mensajes infantiles de la izquierda se repetirán casi al nivel de un tebeo. Serán los ciudadanos los que decidan qué prefieren, votar a los que nos gobernarán para sí mismos o para el bienestar de sus ciudadanos. Comenzamos el viernes aquí en Dando Caña con muchos asuntos interesantes de los que hablar. Por supuesto, nos centraremos en cómo los diferentes partidos han arrancado esta campaña electoral. Hablaremos de esas listas de Bildu con 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista de ETA y entre ellos 7 asesinos, pero también tenemos muchas otras cuestiones. Además, en unos minutos, a partir de las 12:30, se incorporará, como todos los viernes, con nosotros José Ramón Riera para mostrarnos algunos datos preocupantes de la economía en nuestro país. Antes de nada, saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días, menos mal que es viernes, porque ha empezado la campaña electoral y eso no habrá que no aguante. Bueno, las televisiones de esta mañana eran para tirar cohetes, porque era todo cis, lo que he visto yo, y claro, como yo no me creo el cis, entonces, pues era bastante absurdo. ¿Te crees la cocina? Sí, bueno, me creo los brutos del cis, pero tampoco estoy dispuesto a ir ciudad por ciudad, provincia por provincia, porque ya se lo hagan ellos. Será muy claro quién va a ganar el día después, que es lo único importante, ¿no? Entonces, hombre, que son importantes esas elecciones, no tengo ninguna duda. Que llevamos de pre-campaña electoral mucho tiempo, tampoco tengo ninguna. Y que seguiremos, pasen las elecciones o no, porque hasta que no vengan las elecciones nacionales, estamos en pre-campaña. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos van a tomar el pelo mañana, tarde y noche. Pues nada, hay que aguantar estoicamente y supongo que aplicar sentido crítico, y el que pueda haber 2 televisiones en vez de una, mejor. Y si son de signo distinto, ganará mucho. Y si es el Toro Televisión, mejor todavía. Yo creo que si solo se queda una, me quedaría con esta, pero que si pueden ver alguna más para ver lo que pasa y para que después se fíen poco, harán muy bien. Magdalena Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días. Me vais a permitir, antes que nada, que dé mi pésame más sentido a Javier Ortega Smith. Ha fallecido uno de sus hermanos y la verdad es que ha sido, sí, me acaba de pasar la noticia y me he quedado absolutamente, así que, bueno, pues ya sé que la muerte no es el final, pero realmente es importante. Así que, bueno, dicho lo cual, gracias por invitarme una vez más. Nos unimos a ese pésame desde esta casa. Muchas gracias. Luego charlamos, pero es que la verdad estoy un poco caricontecida, sinceramente. Miguel Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días, Alba. Pues empieza esta campaña electoral y empieza la antesala de las generales, como bien has dicho, y parece que se va a producir ese cambio, ¿no? Ese cambio de gobiernos de izquierda a gobiernos del centro-derecha, y es que hice un análisis de la mezcla de las encuestas, un promedio de todas las encuestas que se publicaron hasta la semana pasada. ¿Y qué resultado daba? Pues que el Partido Popular y Vox podrían sumar hasta en 6 comunidades autónomas, donde tendrían la victoria,
Luego el Partido Socialista saldría con 3, con sus pactos, y finalmente habría 3, que no sabemos muy bien qué va a pasar, que son Canarias, porque hay coalición canaria, tendría que elegir si se va a la izquierda o se va a la derecha, para que se hiciera un gobierno de un lado o de otro. Baleares, donde no hay una mayoría clara, podría ser una u otra perfectamente, y luego Cantabria, que bueno, presumiblemente el Partido Regionalista Cántabro pues se irá con la izquierda, pero quién sabe, ¿no? Porque obviamente la gestión actualmente del Partido Socialista pues no ha sido la mejor, ¿no? Incluso allí tienen algún caso de corrupción que intentaron tapar ahí con la delegada del gobierno avisando a Revilla y tal, y todo el problema que se generó ahí, ¿no? Por lo tanto, empieza una campaña muy importante, porque lo que pasa aquí va a ser una antesala de lo que pasará al final en noviembre o diciembre, cuando Sánchez quiera convocar esas elecciones generales. Hablaremos de estas cuestiones a lo largo del programa de hoy, pero vamos a salirnos un poco de la agenda política que marcan ya no solo los diferentes partidos, sino también los otros medios de comunicación. Vamos a hablar de un tema que está muy candente en las redes sociales, sobre todo desde hace unas semanas, que también ustedes nos han pedido que hablemos de ello, que son las estelas químicas. Vamos a ver qué es lo que se ha dicho en las redes sociales hasta ahora. Se lleva muchos años hablando de una teoría que en redes sociales ha cogido gran protagonismo últimamente y está causando gran revuelo. Hablamos de los chemtrails, estelas químicas, y no estaríamos diciendo nada de estelas de condensación. Son las líneas blancas que dejan los aviones a su paso y se pueden ver de distinto tamaño. Hay una teoría de que estas estelas son agentes químicos o biológicos que son rociados por los aviones a propósito. Las personas que apoyan esto dicen que si fueran simples estelas de vapor normales se desvanecerían rápidamente. Los fines para los que estarían rociando van desde la intención de controlar la radiación solar, modificar el clima, y esto en cuanto al medio ambiente, pero también sería un intento de manipular psicológicamente a la sociedad y controlar a la población humana. Estas estelas provocarían enfermedades respiratorias, además de otros problemas de salud. Guerra biológica también suena como posible relación a las estelas. La gente relaciona los restos que se encuentran en distintas zonas, como en el suelo o en las piscinas, al paso de los aviones por donde habitan. Estas afirmaciones han sido desestimadas por la comunidad científica. Afirman que no hay evidencia de que las supuestas estelas químicas difieran de las estelas de vapor normales a base de agua que dejan los aviones de alto vuelo en ciertas condiciones atmosféricas. ¿Es cierta esta teoría de los chemtrails? Y para hablar de todo ello nos hemos traído aquí a la mesa de Dando Caña a Josefina Fraile, que es activista medioambiental, también investigadora de geoingeniería climática, y a Isabel Saracho, que es periodista. Muy buenos días a ambas. Buenos días, buenos días. Pues nada, Alba, y gracias a esta casa por abrirnos las puertas para poder hablar de este tema del que ahora que arranca la campaña no hablan los políticos. Se comenta mucho, como tú dices, en las redes sociales, y hay una gran preocupación increciente porque, sobre todo, hemos tenido estos 3 últimos meses, han sido unos meses de fumigación masiva. Curiosamente, estos 3 últimos días no hay estelas en el cielo, o por lo menos hay muy pocas estelas en el cielo. Yo pues me gustaría, si me permites, sí, adelante, preguntarle a Josefina Fraile, que es la experta en la materia, qué hay de verdad y mentira entre eso que se dice las estelas son de condensación, son de fumigación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, o sea, me gustaría decir que más que experta soy estudiosa del tema, ¿no? Porque para llegar a dominar este tema sobre el cual no hay ninguna información, ¿verdad?, es muy difícil para alcanzar el nivel de experto. Pero sí, llevamos estudiando la Asociación Terra Sostenible, de la cual soy presidenta, desde el año 2010, los 365 días al año, ¿no? En respuesta a tu pregunta, bien, existe mucha preocupación por negar, es el negacionismo de algo que es obvio, ¿no? Nos encontramos ante estelas que son fumigaciones, no son estelas de condensación. Y lo podemos comprobar por diferentes vías. Si las estelas de condensación, bueno, ellos nos dicen es vapor de agua. El vapor de agua sería agua en estado gaseoso, luego no se vería, ¿no? Y si fuera, por ejemplo, estelas de condensación, es decir, vapor de agua, la luz solar atravesaría esas estelas y, sin embargo, la luz solar no atraviesa esas estelas. ¿Por qué? Porque no es vapor de agua. Son aerosoles que han sido dispersados con distintos fines. Entonces queda claro que no son
realmente estelas Es decir, de condensación. que lo que nos estamos viendo en el cielo no es una imaginación, no es fruto de nuestra imaginación ni de nuestra conspiranoia, ¿no? Me decías hace un momento que precisamente la palabra conspiranoico la inventaron los americanos, la CIA concretamente, a raíz de la muerte de Kennedy. Es cierto, yo digo que no tenemos que sentirnos ofendidos cuando nos tachan de conspiracionistas, pues porque ese término está mucho más vinculado con la verdad de lo que cabe imaginar. La CIA crea ese término en los años 60 porque se había desarrollado en Estados Unidos, después del asesinato de Kennedy, se había desarrollado un movimiento por la verdad. Entonces ellos quisieron cortar ese movimiento por la verdad, tachándolo de conspiracionistas. Es decir, las conspiraciones existen. Esta es una. Volviendo a las estelas, ahora concretamente hay una pregunta del diputado del Grupo Mixto, Pablo Cambronero, una pregunta en el Congreso de los Diputados, que parece que se respondía incluso hoy. Tú has hecho otros intentos en el pasado, precisamente más que intentos, denuncias frente al Parlamento Europeo. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué va a contestar el Gobierno? ¿Qué va a decir? ¿Qué son estas estelas? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues van a decir lo mismo, es decir, lo mismo que las mismas mentiras que han estado diciendo hasta ahora. Son estelas de condensación y no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, bien, nosotros presentamos en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2016, presentamos un dossier, en fin, muy desarrollado sobre el tema, y pedimos la revocación de la Ley de Aguas, que es la que de alguna manera legaliza estas actividades en los cielos de España a través de su Ley de Aguas en el artículo 3. ¿Vale? Entonces, pedimos que se revocara ese artículo, pedimos un debate parlamentario, que es lo suyo, y pedimos un debate público con expertos independientes. Y hago énfasis en lo independientes, ¿no? Entonces, ni siquiera hemos recibido acuse de recibo. O sea, yo tengo el sello, porque lo presenté personalmente en el registro, pero hasta fecha de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Luego, yo pienso que este diputado, que por cierto le damos las gracias, no va tampoco a obtener más respuesta de la que han estado diciendo, es decir, el negacionismo. ¿Y qué contienen estas estelas para ser tan preocupantes? ¿Hay alguna forma de saberlo? Bueno, estas estelas, voy a citar al único científico que ha tenido realmente la honradez de salir al frente y de denunciar que estos hechos se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, él vive en San Diego. La climatología de San Diego no favorece precisamente la formación de estelas de condensación. Entonces, cuando él ve esto, dice, ¿qué estarán haciendo, ¿no? Bueno, pues cuando llueva voy a esperar el agua de lluvia y el agua me va a traer el mensaje que yo busco. Efectivamente, el agua, pues él explica que si nosotros dispersáramos hojas de té finamente pulverizadas, las dispersáramos en la atmósfera, el agua nos traería una huella de ese té, ¿no? Pues de la misma forma nos va a traer y nos ha traído y nos sigue trayendo la huella de lo que están fumigando ahí arriba, ¿no? Entonces, él es químico nuclear y espera ese día, recoge agua, empieza a analizar y encuentra 4 elementos, otros 4 y así hasta 16. Y a mí me fascina lo que es una mente realmente formada para hacerse las preguntas adecuadas, una mente científica, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué conozco yo que contenga todos estos materiales? Y la respuesta fue cenizas volantes de carbón. Y además la respuesta la tuvo claramente, de inmediato en su mente, porque acababa de leer la tesis de una científica, que era una tesis de fin de, creo que era de doctorado, Carmen Navarro, que había hecho un estudio sobre las cenizas volantes, cómo estaban apareciendo en los ríos españoles y cómo ellos podían determinar de qué central térmica procedían esas cenizas, porque cada carbón, o sea, el carbón no es el mismo, cada carbón tiene su huella, ¿no?
Esas cenizas de carbón, perdona que te interrumpa, Josefina, contienen una gran cantidad de metales pesados. Sí, voy a explicar lo que son. Sí. Las cenizas volantes de carbón son unas cenizas micrónicas que después de la combustión del carbón hay las escorias que caen y después estas cenizas que suben por el tubo, la chimenea, ¿no? Y que son tan tóxicas que, bueno, pues existe legislación para controlarlas y se les obligó a las centrales térmicas a instalar precipitadores electrostáticos para poderlas acumular. Y después las tienen que guardar en lugares que son herméticos, porque para que no venga el viento, si las tienen al aire libre, las disperse. Bueno, pues esto sería lo que estarían fumigando. Estas cenizas volantes tienen 46 elementos tóxicos, entre los cuales hay 4 radioactivos: uranio, torio, y después tienen aluminio, tienen mercurio, tienen bario, tienen estrocio, tienen titanio, así hasta 46 elementos, ¿no? Bien, una de las cosas de las que más nos tendríamos que defender sería que estas cenizas volantes de carbón llevan un aluminio que se llama químicamente móvil, es decir, rápidamente absorbible por nuestro cuerpo, en contacto con la humedad. Por lo tanto, puede penetrar en tus ojos a través de la saliva, a través del sudor de tu cuerpo. Este aluminio químicamente móvil lo que hace es que es un neurotóxico y provocaría pues enfermedades de tipo neurológico, como Alzheimer, ictus, Parkinson, etcétera, ¿no? Entonces es muy grave, es decir, aquí estamos hablando de crímenes de Estado, porque esto se está haciendo deliberado. Cada año en el planeta mueren 7 millones de personas como consecuencia de la contaminación ambiental. Esta contaminación es deliberada y está avalada por los gobiernos de todo el mundo, especialmente aquellos que, digamos, no tienen soberanía sobre sus cielos, por ejemplo, Europa, cuya soberanía de los cielos europeos la tiene la OTAN. Es decir, ahora mismo el gobierno español poco podría decir a menos que no salgamos de la OTAN. O sea, Pero, ¿cuál sería el objetivo que se persigue? ¿El exterminio de la población o, sin embargo, la creación de estas enfermedades que nos estás comentando para un posible beneficio de farmacéuticas? Mira, creo que, si me permites, voy a leer una cita que nos va a aclarar todo esto. Se trata de un experto, él sí que es experto, un alto cargo de la empresa Booz Allen Hamilton, que es el segundo contratista mayor del Pentágono. Este hombre sale a la palestra en el Guardian en febrero de 2012 y dice lo siguiente: pocos en la sociedad civil entienden que la geoingeniería es ante todo una ciencia militar y que no tiene nada que ver con atenuar la temperatura del planeta o disminuir la emisión de carbono, porque esa es la excusa que nos dan. Puede parecer una ficción, pero el clima se ha armamentizado. Al menos 4 países en aquel tiempo, Estados Unidos, Rusia, Israel y China, tienen la tecnología y organización para alterar regularmente el clima y actividades geológicas para diferentes operaciones militares y operaciones ocultas relacionadas con objetivos secundarios, incluida la gestión de recursos demográficos, energéticos y agrícolas. La guerra incluye ahora la capacidad tecnológica para inducir, aumentar o generar sucesos ciclónicos, terremotos, sequías, inundaciones, incluido el uso de aerosoles polimerizados, agentes virales y partículas radioactivas transportadas a través de los sistemas climáticos globales. Desgraciadamente, algunos temas de debate público, incluido el calentamiento global, se han sumado a objetivos más amplios, comerciales y militares, que nada tienen que ver con las grandes preocupaciones del público sobre medio ambiente. Estas incluyen el calentamiento global de las regiones polares para facilitar la circulación naval y la extracción de recursos. Esto es en 2012. En 2015 China aprueba la alternativa al canal de Suez, ¿vale?, por el Ártico. En 2017 el país publica: Putin inaugura la planta de Ártico que suministraría gas ruso a España por primera vez. El Economista publica: la naviera Maersk cruzará el Ártico por primera vez con un buque portacontenedores. Y esto en junio de 2019, Mike Pompeo, secretario de Estado, sale diciendo, alabando realmente el cambio climático, el calentamiento global, porque supone, nos ofrece nuevas posibilidades de comercio. Le pregunta Mazalia Aguilar. Yo trabajo en el Parlamento Europeo. Es verdad que España está en la OTAN, somos 27 países. En la Unión Europea no todos están en la OTAN, pero
esos aviones, yo entiendo poco de aviación, es verdad, nunca he sido piloto, no son aviones militares. Es decir, los cielos europeos, es verdad que, insisto, formamos parte de la OTAN, pero esos aviones que estamos viendo, que es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, no es vapor de agua lo que están soltando, pero a mí la pregunta que esta es la interrogante, es decir, ¿a quién beneficia? Como en las novelas de Agatha Christie. Insisto, no son aviones militares, no lo son. De modo que, ¿qué tipo de aviones están lanzando, lo que sea que estén lanzando? A ver. Y otra historia. Estoy en la Comisión de Agricultura y a mí uno de los temas que más me están preocupando en estos momentos, igual que al resto, es la sequía. Seguramente vamos a tratar ese tema, si no lo sacaré porque Alba me va a dejar que dé 2 pinceladas de... Por eso te pregunto, ¿a quién beneficia? Es decir, ¿cabe la posibilidad de que una de las razones que tú estás arguyendo por la que se esté lanzando, lo que sea que se está lanzando, es para evitar que llueva? ¿Es para evitar, o mejor dicho, para prorrogar esa sequía? Porque en un momento determinado, y en cuanto a España se refiere, que estamos al borde de la catarsis, eso puede favorecer, por ejemplo, a otros países que inundan los mercados europeos con sus productos, como puede ser Marruecos, como puede ser Egipto, como puede ser Turquía, como puede ser Sudáfrica. Te hago esas preguntas porque, insisto, no soy ninguna... Lo único es verdad es que, bueno, la interrogante es decir, ¿qué demonios está pasando? Insisto, ¿está esto que estén fumigando provocando que no llueva? Porque sí sabía y he leído que de la misma manera que se puede provocar la lluvia, se puede provocar la sequía. Esto no es nuevo tampoco. Entonces, me encantaría que me dieras ¿cabe la posibilidad de que lo estén haciendo totalmente a propósito? No tanto lo que estás comentando como, digamos, como arma química o arma de destrucción o arma militar, sino por intereses, y siempre van la pasta por detrás, intereses de estas características. Bueno, ante todo la felicito por el análisis que ha hecho, que no es nada obvio para las personas, digamos, que están alejadas de este mundo sin haberse tomado mucho tiempo para investigar, ¿no? Bueno, son aviones militares, son civiles y son drones. Los drones son militares, ¿vale? No todos. Y no todos tampoco, efectivamente. Pero esos aviones, a ver, entiendo un poco, Sí. O sea, procedo de familia militar, con lo cual, esos Bien. aviones que yo he visto en ese tal, esos no son militares. Mire usted, efectivamente, los que usted ve no son militares, pero a lo mejor los militares salen cuando no los vemos, ¿vale? Bien, entonces, el creador de esta supuesta fórmula para paliar el calentamiento global, que según dicen es consecuencia del CO2, que es una falacia, entonces, él mismo negaba, se llama Edward Teller, es el padre de la bomba de hidrógeno, era el Benjamín del proyecto Manhattan. Él sabía que no existía calentamiento global. ¿Trabajaba con Oppenheimer? No lo sé, pero sí, si estaba en el grupo del proyecto Manhattan estaría trabajando con él. Entonces, cuando vuelve Clinton de la cumbre de Río, que ahí se cocinó todo, ahí nuestros políticos vendieron la soberanía total de los países, todos ellos. Entonces le dice, oye, habéis hecho el gran ridículo, no hay manera de probar que existe un calentamiento global, vais a quedar fatal. Y entonces cambian rápidamente a cambio climático, ¿no? Pero Edward Teller decía, yo no te puedo hacer un informe diciendo que hay calentamiento global porque sé que no lo hay. Entonces, oye, el dinero parece ser que compra voluntades y finalmente Edward Teller termina haciendo un informe fantástico sobre la necesidad de poner a punto mecanismos de geoingeniería. La geoingeniería viene definida como manipulación deliberada del clima a escala global. El clima es a escala global. Bien, entonces él mismo dice, esto no se puede hacer únicamente con aviones militares, necesitamos a la aviación civil. Ahí tiene usted la respuesta. Gracias. Bien, y sí, estas operaciones, como hemos visto de la cita del señor Matt Anderson, se emplea exactamente para cualquier cosa, pero incluidos los mercados agrícolas. España, en el año 1963, la Organización Meteorológica Mundial hace una especie de concurso, saca a licitación el hecho de que están buscando países que se propongan para ser experimentales en investigación del clima. Bien,
Se presentaron 15 y España fue elegida. Pero aunque se hubieran presentado los 190 o 90 y tantos que hay, España habría salido elegida. ¿Por qué? Pues porque España les interesaba. España es el trampolín a África y España es el trampolín a Sudamérica, ¿no? Y a Centroamérica. Entonces, salió escogida España, aterrizan en España. Desde el 63 al 79 que Calvo Sotelo firma el contrato de experimento, o sea, para convertir a España en país experimental, pasaron unos cuantos años. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, pues porque Franco se había negado a suscribir cuando un país entra a formar parte de Naciones Unidas, tiene que firmar sí o sí algo que se llama Protocolo de Privilegios e Inmunidades. Es decir, que todos estos psicópatas y sociópatas que están haciendo esto, encima están exentos, no los podemos llevar ante los tribunales, a menos que cambiemos los tribunales, y también lo podemos hacer. Bien, entonces, bueno, esta es la situación. Cuando uno quiere demostrar que manipula el clima, o sea, España firma el contrato y dice, bueno, pues vamos a trabajar en las dos fases. ¿Cuál le vendemos a qué región? Bueno, pues a Castilla y León, como había hecho recientemente unas acequias de regadío que no servían para nada porque no había agua, pues le venden la fase de intensificación de las precipitaciones. A Castilla-La Mancha y a Aragón, que tenían que proteger los frutales, etcétera, etcétera, le venden la fase de supresión de las precipitaciones. Trabajan en los dos campos. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú le quitas la humedad a una zona determinada a través de, por ejemplo, inician, y esto a partir de las instituciones estatales, se inician todos los programas de lucha antigranizo. No, ya están interviniendo en el tiempo de esa región, en el tiempo que caracteriza a esa región. Y si tú intervienes ahí, le estás robando a lo mejor la humedad que necesita Soria, ¿no? Por ejemplo, que fue lo que pasó. Y ahí se crea un movimiento de 190 municipios que se unieron para decir que esto se paralice ya. Lo mismo. Incluso el mismo geoingeniero que está a cargo de esos programas sale diciendo que los agricultores están un poco para allá porque es que esto es imposible, ¿no? Y él estaba trabajando en ese proyecto. Es para colgarlo, ¿no? Es decir, no, realmente por las consecuencias que tiene para la salud y para el mercado agrícola, ¿no? En estos momentos la sequía está siendo provocada. Hemos visto cómo tienen la capacidad para producir sequías y para controlar los mercados agrícolas. ¿La contesté? Me contestó, además conozco muy bien de lo que está hablando. Por este lado de la mesa, Miguel y Francas. Bueno, o sea, que tenemos una sequía es innegable, ¿no? Y además es impresionante, ¿no? Porque los datos ahora de los envases están ahora mismo de su capacidad al 48,9%, mientras que la década del 2013 a 2023 la media era del 68,5%, es decir, que ha caído un 20% en un año, del año pasado a este, una barbaridad. Entonces, no solo ha preguntado el diputado Cambronero en el Congreso de los Diputados, también un eurodiputado de Junts pel Cat ha preguntado a la Comisión en el Parlamento Europeo sobre el tema y han sido muy escuetos con la respuesta. Simplemente le dicen al diputado que la Comisión ha investigado la cuestión con las autoridades meteorológicas, digamos, españolas y no ha encontrado prueba alguna de estas alegaciones, ¿no? De la geoingeniería militar para cambiar el clima en España. Eso es lo que dice el Parlamento, la Comisión, mejor dicho. Bueno, claro, luego lo que dice Mazzali, que es verdad que a veces hacen cosas incomprensibles, ¿no? Que afectan al propio interés nacional, ¿no? Por ejemplo, cómo se está potenciando la agricultura en Marruecos, mientras a los de aquí básicamente no se le da ningún tipo de ayuda, no se le da ningún tipo de... Y se demuelen, y mientras tanto se están demoliendo los azudes, las no se invierte lo que se debería invertir, o sea, efectivamente. Eso es a más. Claro, pero eso es ya el tema aparte, ¿no? Absolutamente. Y claro, cabe preguntarse por qué no estamos pegando este tiro en el pie, ¿no? Si esto fuera cierto, ¿no? Porque iba a consentir nuestro propio gobierno o la propia Comisión Europea que se afectara a un país miembro o al propio país, como es España, en el tema de la sequía. Pero esto hay, o sea, manera científica de, digamos, demostrarlo para que efectivamente se pudiera llegar con una prueba a un juez. Oiga, es que mira los datos que hemos recogido científicamente de que se está haciendo esto de verdad. Pero claro, esto la vía, si el poder político por alguna razón no quiere, la vía es judicializarlo y ya que ahí pues se prohibiera a lo mejor este tipo de prácticas, ¿no? Que según ha dicho pues son perfectamente legales por el momento, ¿no? Bueno, el problema no es judicializarlo, el problema es que tenemos una Fiscalía del Estado que está vendida.
O sea, como nosotros, como activistas que tenemos realmente pruebas, tenemos analíticas a lo largo de los años, por cierto, no de un análisis, ¿no? Es decir, ¿de qué te sirve iniciar una acción judicial que no podemos pagar en el sentido de que tenemos que asumir unos costes de procuradores, de abogados, etcétera? En primer lugar, también el abogado tiene que saber qué es lo que defiende. Generalmente no están duchos en este tema y es de entender, ¿no? Entonces, bueno, uno presenta una denuncia cuando tienes, digamos, una mínima posibilidad de que se te admita a trámite. Pero es que en esta situación, con una Fiscalía del Estado que es política, o sea, ¿qué garantías puede tener cualquier activista, cualquier ciudadano, cualquier asociación, cualquier persona de que esa denuncia sea mentira? Y aun en el hipotético caso de que efectivamente os dieran la posibilidad, llegará el Prostitucional y dirá que no. Ya lo sabes, o sea, yo soy yo y yo soy yo, la mamá de Tarzán. Entonces da igual. O sea, le hurta al Congreso lo que tiene que decir porque él es el que más sabe. Bueno, ya lo estamos viendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Es un problema. Por eso digo que no, como hay nada dice, que hacer si el Constitucional es evidente, está... o sea, que aun en el hipotético caso de que llegaseis y que esa Fiscalía se comportara como tal y como está la situación y le están las leyes en España y está la justicia, no te preocupes, tampoco llegaría, porque llegaría, insisto, el Prostitucional, que debería de ser una sala del Supremo, que para eso se llama Supremo, y no, pero haría lo que está haciendo. Sí. No, y luego la vía política pues también estará bastante parada, porque imagínense que ustedes les van con las pruebas, por ejemplo, al partido de Mazali, a Vox, se las presentan, Vox lo estudia, efectivamente, esto parece que es cierto, y aunque lo presenten como el resto del consenso que existe, pues es obviamente todo el tema que pueda ser algo que se salga de la narrativa oficial, queda totalmente relegado, pues no se apoyaría y no saldría adelante esa medida de todos modos. Entonces, pinta mal la cosa, desde luego. De todas formas, ¿por qué ningún partido coge las riendas, digamos, de este tema? Ahora estamos en campaña. Ningún partido, ni Vox, ni el PP, ni el PSOE, ninguno dice nada. No te puedo, fíjate que yo no puedo contestarte a esa pregunta, porque a mí me parece que, y sí que es verdad que siempre lo llevo a mi terreno, que es la agricultura. Sí que me encantaría que alguien pero no de un partido, de todos, pero el mío en concreto, a ver, no sé quién lleva estos temas, pero los de agricultura sí que lo sé. ¿Cuál es el suyo, perdón? Vox. El portavoz en la Comisión de Agricultura se llama Ricardo Chamorro, es un señor de Ciudad Real, es un tío que se curra un montón su trabajo. A ver, yo del tema agricultura sí que entiendo, de otros temas de medio ambiente no estoy. Es verdad que en Europa sí que hay una comisión de medio ambiente. Por cierto, creo que en la comisión de medio ambiente nuestra está Germán Terch, creo, no estoy muy seguro. Pero bueno, en un momento determinado te puedo dar, digamos, los correos para que os podáis poner en contacto con ellos, porque sí que es verdad que a mí este tema me parecería que debería de ser, por lo menos, llevarlo a cabo. Disculpadme que nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría que Francas plantease una última cuestión. No va a dar tiempo porque, a ver, creo que habéis abierto 25 espitas y es muy complicado. Por ejemplo, una primera que no acabo de entender, cuando has dicho lo que dijo Mike Pompeo, hombre, yo pensé que no era imbécil este señor. Claro, si este señor dice que se deshiele al Ártico y esto es beneficioso, supongo que para Nueva York no, porque va a desaparecer. O sea que no acabo de creerme que sea tan idiota como para haber dicho Pues ahí eso. Tiene usted los periódicos para leerlo. Es un problema grave. A ver, segunda cosa, yo que el vapor que no sea vapor porque no deja pasar el sol, me acaba de desconcertar eso, porque las centrales nucleares sacan vapor, no deja pasar el sol y es vapor de agua. O sea, no dependerá de que sea vapor, dependerá del grado de densidad del vapor. Si hay más densidad, pasará menos el sol que si no la hay. O sea, para mí el vapor es vapor. Sí, pero sale concentrado. Para mí eso no sería una prueba. Sí sería una prueba el análisis de lo que llega al suelo. Pero claro, el análisis de lo que llega al suelo para mí no es prueba de lo que tiran, sino lo que expulsan. Es decir, los aviones van con combustible. Y ese combustible no expulsa una serie de metales. Porque claro, lo que sería un milagro es que los aviones con el combustible normal y sin nada sacaran cosas que no tienen. O sea, sí, con lo cual supongo que eso estaría en el combustible. Sería tan fácil como que con un juez que para un avión y analice qué combustible lleva, sepa si en el combustible hay cosas que no deben estar o si deben estar. No está en el Entonces combustible. a priori parece un milagro. Y mire usted, no estamos hablando de una nube de vapor que sale de una refrigeradora, una torre de refrigeración de una nuclear. No, estamos hablando de estelas que se van difundiendo y que cubren de una capa muy fina todo el cielo, de manera que ya no podemos ver un cielo azul natural, ¿no? Sí,
¿Y por qué no pasa la radiación solar? Pues porque no es vapor de agua. ¿Entiende usted? Hombre, si no pasa la radiación solar, algo hay. Pues exacto. Eso es evidente. Está chocando con unos aerosoles que se están dispersando. Dicen que para que la radiación solar a tope con estos aerosoles vuelva de nuevo al espacio... O sea, que alguien dice que echan algo para que pase eso. Exacto. Bueno, pero eso sí es otra cosa. Bueno, y vamos a ver, tenemos aquí el experto justamente del Congreso de los Diputados, el señor, ¿cómo se llama? Crutzen, Jean-Paul Crutzen, químico, creo que fue el Premio Nobel de Química en el año 2006, dice que es preciso fumigar con azufre. ¿Por qué? Porque cuando erosiona el volcán Pinatubo en el 91 en Filipinas, se cubre todo de cenizas y se observa que no solamente a nivel regional, sino a nivel global, bajaron las temperaturas. Y entonces él dice, cavila y dice, bueno, hacer artificialmente estas cenizas volcánicas va a costar una fortuna y esto no es, ¿no? Entonces piensa que el azufre. Bueno, curiosamente, las cenizas volantes de carbón son gratis porque son un residuo, ¿vale? Y entonces se producen, creo que en el planeta, unos 120 millones al año, de los cuales 70 van a utilizarse para estos fines, ¿no? Pero eso quiere decir, alguien cogería esta ceniza y ¿dónde la pondría? En eso, así que me gustaría a mí que un juez dijera, vamos a aterrizar a un avión de esos y vamos a ver dónde llega la carga. Comparar un avión antes de salir y lo tendrían la prueba de lo que está pasando. Bien. A ver, yo no tengo ninguna duda que los distintos gobiernos, por su cuenta o juntos algunos, están investigando sobre cómo modificar el clima, no tengo ninguna duda. Que están modificando cómo aprovechar para la guerra, tanto en el tema de volcanes, todo eso, no tengo ninguna duda, vamos. Serían tontos si no lo hicieran, porque además conociéndolos... Ahora, que eso llegue a un tema mundial, que se pongan todos de acuerdo para hacer una salvajada de este estilo, hombre, creo que alguien con sentido común diría algo más que un científico en Estados Unidos o 27. O sea, me cuesta creer eso. Me cuesta creer, no que investiguen, sino que lo hagan. Evidentemente puede haber coincidencia de intereses entre muchos. No dirección de un pájaro, sino coincidencia, puede ser. Pero es que es muy fácil de probar lo contrario, es que con paralizar un avión tiene resuelto el tema, o sea, con un juez que paralice un avión... Es que no, a ver, tendríamos que saber que ese avión lleva la carga que estamos diciendo, ¿no? Entonces se tendría que hacer de manera sistemática, aleatoriamente. Pues eso, pues en vez de uno, 200, pero... Me parece bien su espíritu escéptico, porque como decía Carl Sagan, es preciso utilizar el escepticismo cuando aplicamos la ciencia, pero también cuando aplicamos la política. Es decir, tenemos que cuestionar a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, ¿no? Y la respuesta a la que ningún partido ha cogido las riendas de este problema, que es un atentado contra la salud pública y que, por cierto, la salud pública es un bien jurídico que se tiene que defender a ultranza, y no veo a ningún fiscal realmente de este país tomando la iniciativa de defender ese bien jurídico, ¿vale? Porque no saben cómo, no saben ni de qué va. Bueno, pues que pregunten. Mira, sí que quiero decir que esta casa ha entrevistado a este doctor Marvin Herdon, que su página web es nuclearplanet, terminado en t.com, y que ahí van a encontrar ustedes todos los datos científicos que se precisan para defender este tema, ¿no? Josefina e Isabel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo, pero me gustaría que volviésemos a charlar un día sobre toda esta cuestión. Hay mucho que hacer, porque lo que hay que hacer es seguir la traza del dinero, y ahí tenemos unas sorpresas impresionantes. Gracias. Sobre el tema de cambio climático. Nos tenemos que ir rápidamente a una pausa de publicidad y a la vuelta nos vamos hasta Sevilla. Seguir representando las preocupaciones de la gente corriente, de la gente buena y de la gente trabajadora. Vamos a por todas y vamos con todos vosotros. ¡Viva España! Seguimos en Dando Caña y precisamente hablamos con uno de esos candidatos de Vox. Esta es Cristina Peláez, candidata de Vox al Ayuntamiento de Sevilla. Muy buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Bueno, le pregunto... Era aquí de Sevilla. Le pregunto por una de las cuestiones que hemos leído esta mañana en los medios de comunicación, lo publica concretamente OK Diario, como el alcalde socialista de Sevilla regó con 120.000 euros la empresa de su marido. Toma ya. Sí, bueno, eso es una noticia que salió también hace ya un tiempo. De hecho, nosotros le preguntamos al alcalde en sede plenaria precisamente para que diera una explicación, ya que después de haber saltado empresas de impulso nacional, el alcalde no dio ninguna explicación a los sevillanos. Efectivamente, cuando el alcalde era delegado de Cultura, le dio a la empresa donde su pareja era el director estratégico 120.000 euros para que le llevara la comunicación al Instituto de Cultura de Sevilla, del cual él era el máximo responsable como delegado de Cultura del Ayuntamiento. Y nos dio la callada por respuesta. En sede plenaria no respondió nada, dijo que todo estaba en regla y nosotros le dijimos que faltaba más, que encima hubiera algo ilegal, que lo que estaba era pues muy feo, que hiciese uso de su cargo político para que la empresa donde su marido era de la Junta Directiva pues fuese beneficiada. El alcalde de Sevilla hace unos años tenía un blog donde publicaba diferentes entradas sobre cuestiones varias. Cargó directamente contra la Feria de Abril de Sevilla, o incluso, que ya es triste, criticó la Semana Santa y que se invirtiera dinero público en la celebración de la misma. Sí, efectivamente. En un blog que él tenía en 2013, estuvo diciendo como que, bueno, que le parecía muy triste que Sevilla estuviera pensando, que una ciudad como Sevilla estuviera pensando todo el año en la Semana Santa, que es una de nuestras grandes fiestas mayores y de la que los sevillanos estamos muy orgullosos. Las hermandades, hay que decirlo, porque mucha gente no lo sabe, tienen unas obras de caridad muy importantes en toda Sevilla durante todo el año. Entonces, los sevillanos, que son personas muy solidarias, colaboran con sus hermandades, que todo el mundo sabe que en Sevilla hay pues, más de 70 hermandades y entre ellas vertebran todas las obras de caridad que se hacen en Sevilla, por lo cual son insustituibles y su labor es encomiable. Entonces, bueno, pues simplemente que el alcalde actual de Sevilla diga esto y que después, desde que es elegido alcalde, tanto la semana pasada como esta Semana Santa, la Semana Santa pasada como esta Semana Santa, se ponga detrás de una vara en todas las hermandades, como si fuera un cofrade de toda la vida, pues, practicando, utilizando las hermandades de forma electoralista, pues clama más al cielo todavía. Cristina, ¿qué es lo que propone Vox para Sevilla? Bueno, en Vox queremos sobre todo que los sevillanos y sus necesidades sean escuchadas. Hemos detectado durante estos 4 años en el ayuntamiento y hemos comprobado que las necesidades más básicas que tienen los sevillanos no son escuchadas, pero no son escuchadas por ninguna institución, ni por el ayuntamiento, ni por el gobierno central, que ha estado gobernado durante 37 años por los 2 grandes partidos, el PP y el PSOE, y durante 37 años Sevilla ha sido la gran cenicienta nacional con respecto a las inversiones en infraestructura en los presupuestos generales del Estado. Sevilla está en un estado lamentable en cuestión de infraestructuras y como consecuencia de esto pierde competitividad cada día que pasa. En Sevilla no tenemos una red completa de metro, somos la única ciudad de Europa de tamaño y población que no la tiene. En Sevilla no tenemos la S40 terminada desde hace más de 20 años. En Sevilla no tenemos ni siquiera una S30 completa. Y, por supuesto, pues tampoco tenemos, por no tener una conexión entre el aeropuerto y Santa Justa. Entonces, esto hace que perdamos pues mucho, ¿no? Aparte de esto, en la gestión puramente municipal se han dedicado, tenemos unos servicios públicos bastante lamentables, sobre todo destaca la suciedad, la tercera ciudad de España, más sucia de España, y la inseguridad, donde todos los tipos delictivos estos últimos trimestres han subido más del 30%. Ante esto, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos un ayuntamiento que esté centrado
en las personas, un ayuntamiento que no se ponga de espaldas a las necesidades reales y básicas que tienen los sevillanos, porque eso es lo que nos demandan cuando visitamos los barrios. No en vano llevamos 4 años en el ayuntamiento y lo que hemos hecho ha sido patearnos todas las calles, todos los barrios, todos los distritos, y conocemos bien las necesidades que tienen. Y bueno, pues se sienten muy traicionados por los dos grandes partidos. Y frente a esto, en Vox lo que ofrecemos es una forma distinta de hacer política, una forma centrada en las necesidades reales. Hay que decir que aquí, en el Ayuntamiento de Sevilla, se despilfarra muchísimo dinero. Nosotros hemos calculado desde la oposición que se despilfarra más de 26 millones de euros al año, es decir, 100 millones de euros por mandato. Nosotros lo primero que queremos hacer, si los sevillanos nos dan su confianza, desde luego, es cortar el despilfarro de raíz y que el dinero de todos los sevillanos vaya a solucionar sus necesidades más básicas. Y después, si sobra, para bajar los impuestos. Cristina, antes de despedirnos, creo que quiere saludarte Mazzali. Cristina, yo tengo la certeza, porque te conozco muy bien y desde hace mucho tiempo, que los sevillanos sabrán y depositarán tu confianza en ti, porque vas a ser una alcaldesa extraordinaria, con lo cual todo mi apoyo desde aquí, todo el éxito del mundo, y sigue por ese camino. Insisto, te conozco hace mucho tiempo y sé que lo tuyo es ser un servidor público como siempre lo has sido. Así que todo el éxito y toda la suerte del mundo. Y un abrazo muy fuerte. Pues muchas gracias, Mazzali, no me esperaba esto, me alegro de verte en la distancia y efectivamente yo sigo tu paso y bueno, en los que estamos en Vox realmente estamos por convicciones muy profundas y eso yo creo que se nota siempre. Pues Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, un placer, mucha suerte en estas elecciones. Igualmente. Hasta luego. Se incorpora a nuestra mesa José Ramón Riera. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, encantado de estar aquí otra vez con vosotros y sobre todo porque empiezan las elecciones y es el momento de empezar a descubrir muchos trapos sucios de este gobierno. Y la tómbola. En temas económicos. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien si me das un poquito de tiempo, porque creo que vamos a poder mostrarle a los espectadores los cambalaches y el dinero que se está gastando nuestro gobierno en estos momentos. Pues hablemos de campaña electoral, veamos cómo han arrancado los diferentes partidos políticos con esa tradicional pegada de carteles. Ahora sí, finalmente ya estamos en campaña electoral. 15 días quedan para que millones de españoles acudan a las urnas a votar a su presidente autonómico y o a su alcalde. 15 días llenos de propaganda electoral, mítines y peticiones de voto. Empieza así la cuenta atrás para que todos los partidos consigan convencer a los más indecisos. Tetuán ha sido el barrio elegido por Vox para la tradicional pegada de carteles, un acto que se vio alterado por un grupo de manifestantes que obligaron a la policía a intervenir. Desde la Comunidad de Madrid tenemos que hacer un esfuerzo por ver qué está pasando en algunos barrios y los municipios, el deterioro, ¿no?, de un Madrid de primera y un Madrid de segunda. Vamos a formar un auténtico tándem en defensa de la libertad, la seguridad y la prosperidad en la Comunidad de Madrid y en la capital de España. El Partido Popular, por su parte, en voz de Feijóo, lanzó 2 avisos: o votan a su partido o el país terminará dividido por culpa del PSOE y Vox. Ayuso, por su parte, a la que el CIS le da mayoría absoluta, ha asegurado que no hay que confiarse. Pido no confiarnos, porque lo que pase en Madrid resonará en toda España. Y son unas elecciones que sí van a cambiar el rumbo de este país. Además, también ha aprovechado para cargar contra EH Bildu. Son los que pactan con Sánchez. ¿Dónde están las manos blancas? ¿Dónde queda el espíritu de Ermua? ¿Cómo lo han intentado quitar del medio? El Partido Socialista también ha dado el pistoletazo de salida a esta campaña electoral con 3 actos en los que las protagonistas han sido las ministras María Jesús Montero, Nadia Calviño y Teresa Rivera. Y al lado tenemos a un Partido Popular y a una oposición que qué coraje les da que nos vaya bien. Somos un partido que tiene memoria, que construye, que es generoso, que mira al futuro.
Unidas Podemos, por su parte, se juega la permanencia a la Asamblea de Madrid, algo que parece que no les preocupa en exceso porque su objetivo sigue siendo el mismo, atacar al gobierno de Ayuso. Quedan 17 días para desalojar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol, para desalojar a este gobierno que está maltratando a tantísimos madrileños y madrileñas. 15 días quedan todavía por delante en los que las propuestas de los diferentes grupos políticos no dejarán a nadie indiferente. Y hablando de la Comunidad de Madrid, no sé si habéis visto el programa electoral de Mónica García, que además de ese plan de las ciudades de 15 minutos que se lo sabe bien Miguel, va a proponer preservativos gratis para todo el mundo. ¿Perdón? Y para todo el mundo. Bajo prescripción médica. Todos los preservativos y el resto de métodos anticonceptivos serán gratuitos para todos los madrileños, que iba a decir mujeres, para todos los madrileños de entre 18 y 35 años. Que pagamos nosotros con nuestros impuestos, claro. No serán los laboratorios que los fabrican que lo van a dar. Lo van a regalar, ¿no? No creo. ¿No? No creo que un laboratorio que hacen el agosto con ese tipo de cosas vaya, no, dirán que los dan, pero al final dirán show me the money. Lógico. Es evidente, claro, si yo fuese un director general de un laboratorio lo diría, yo te doy, pero a mí me pagan, no sé, vamos, solo faltaba. No tenía ninguna duda, Vamos, ninguna. Que los íbamos a pagar los aquí presentes. Sí. ¿Sabes qué pasa? Es que no quiero. No quiero, es mi dinero, con mi dinero yo hago lo que me da la gana, luego que me dice esta gente que tenga que hacer. ¿Y por qué de 18 a 30? Exacto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que los demás no tenemos derecho o qué? Tienes toda la razón del mundo, ¿y por qué de 18 a 30? Como si ya están discriminando. Habrá que preguntárselo a Mónica García. No eres el target que la vota, ya se ve. Bueno, no, el target que la vota no, pero vamos a ver, no por eso no dejamos de cumplir con nuestros ya, pero está claro que todo eso es compra de votos, no te lo plantees con otro criterio. En el programa electoral de esas 9 medidas van desde regalar métodos anticonceptivos a programas de prevención de adicciones derivadas del chemsex, que es una práctica en la que se combinan las relaciones sexuales con el consumo de drogas. Sí, y también pero luego Mónica García es la que quiere hacer de España una industria del cannabis. ¿Quién dice eso? Mónica García también. Bueno, estas son las propuestas de Mónica García. Esta es la médica y madre. La MEMA, o sea, sí, tal. No, pero la que cobraba sin enterarse, exacto, la que su marido recibe bonos eléctricos, si no se entera, de que vive en el Retiro en un piso de 400 y pico metros, seguro. Lo comprado a tocateja, o sea, por encima del millón y medio, claro. 600.000 euros hace unos cuantos años, pero a tocateja, que yo no sé, es capaz de comprarse un... ¿Y dónde veranea qué pasa? En un chalet que está en medio de... Además, si gana, implantará un banco de óvulos y semen de carácter público y ampliará las indicaciones actuales para la vitrificación de ovocitos para mayores tramos de edad y situaciones, dicen, especiales. ¿Es ginecóloga o algo parecido esta mujer? Toma ya. Si es ginecóloga o algo parecido, porque no, todo va por lo mismo. Pero después de lo de la propuesta del Tinder y tal, parece que lo único que preocupa a Mónica García son las relaciones afectivo-sexuales. En fin, nos vamos hasta Castilla y La Mancha y vamos a ver la última de las encuestas que tenemos, que no son las de la cocina de Tezanos del CIS, sino que es de la que publica esta misma mañana el diario El Confidencial. Dice que ganaría el Partido Socialista con entre 18 y 19, por detrás estaría el PP con 12-13 y que Vox estaría con 2. Parece que esa distancia que han tomado ciertos varones de Pedro Sánchez parece que vuelve a poner al PSOE al alza en algunas comunidades autónomas. De hecho, en los últimos días escuchábamos a Paje decir que él no tenía jefe, o incluso a raíz de las listas de ETA hemos visto a algunos otros varones también distanciarse. Nos vamos a ir con María Vallejo, que nos va a contar precisamente cómo Arnaldo Otegi ha estado en búsqueda de candidatos para sus listas que estuvieran en la lucha armada y cuáles han sido las últimas reacciones que nos hemos encontrado. Marín.
Sí, así es, Alba. Anoche arrancó la campaña electoral para las elecciones del 28M, una campaña que, sin embargo, sigue siendo noticia por un hecho, y es que Bildu lleva 44 etarras en sus listas, 7 de ellos, además, condenados por delitos de sangre. Hoy conocemos más datos referente a esto, y es que Sortu, el ala dura de los socios actuales de Sánchez en el Gobierno, tenía un objetivo bastante claro el año pasado, en 2022, atraer a un mínimo núcleo militante con pasión por la lucha y que tuviese claro que el pueblo sigue siendo un pueblo oprimido. Y esto son unas líneas marcadas que un año después, es decir, este año, en 2023, han culminado con listas llenas de etarras como las que estamos viendo. Por eso, las víctimas de la banda terrorista han pedido a la Fiscalía que ilegalice a EH Bildu, porque según ellos podrían estar vulnerando la Ley Orgánica de 1985 del régimen electoral general, que establece que los condenados por delito con o sin sentencia firme por delitos de terrorismo, además, sean inelegibles, que no se puedan elegir. A todo esto hay que sumar además otro nombre más, el de Iker Casanova, un etarra excarcelado que deja el Parlamento Vasco para pertenecer a la lista de los abertzales en las Juntas Generales de Vizcaya. Iker Casanova fue condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA y en 2020, hace apenas 3 años, salió de la cárcel y se convirtió en diputado del Parlamento Vasco, junto además a otros 2 etarras que también pertenecían a la banda. ¿Y qué opina el PSOE de todo lo que está pasando? Pues uno de los pocos en pronunciarse ha sido Javier Lambán, el presidente socialista de Aragón, que mediante un tuit ha pedido a su partido, al Partido Socialista, que rompa cualquier unión con EH Bildu. Sin embargo, Alba, estamos ante un pacto de gobierno que ya ha dejado la peor unión que podía haber hecho un gobierno de España. Gracias, María Mazali. Muy rápido. A mí me gustaría decir aquí a los votantes del PSOE que por favor tengan la memoria suficiente para recordar que ETA mataba a los suyos. Y que cuando se quiso ilegalizar a esta gente, es el señorito Conde Pumpido el que vuelve a sacar el pie del tiesto y los legaliza. ¿Y el señorito Conde Pumpido dónde está ahora? Pues eso. Entonces, insisto, que tenga la suficiente memoria como para saber que ETA no solamente mataba a militares, policías y gente de derecha, sino que se cargaba a los suyos. Que esa memoria deberían de tenerlo aquí a la hora de meter el voto en las urnas. O sea, que olvidan sus víctimas, allá ellos. Pero a mí me parece que en estos momentos deberían de estar recordando lo que pasó. Y además... Totalmente de acuerdo. Perdonadme, pero es que me tengo que ir a una pausa de publicidad. A la vuelta volveremos a hablar de ello. Nos vamos rápidamente, enseguida volvemos. Pero, como veis, se han montado su casa. Estamos haciendo un reportaje sobre la ocupación. ¿Les importa que les...? No. ¿No les ayudan? ¿No quieren que les grabemos? No. Entonces, cuando Sánchez viene aquí y dice, prometo... Si Sánchez es un mierda. Claro, y al estar ustedes en un polígono no cuentan en las cifras, porque esto no es vivienda. ¿Qué hago? Estoy ahí debajo de un puente. De ocupación también hablaremos en este Dando Caña. En unos minutos nos iremos con el asunto de Bonanova y esa protesta de ayer por la tarde. Antes, Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Primero vamos a hablar de una sentencia pionera en España, porque la decisión sobre qué quiere hacer una embarazada, si tener un parto natural o una cesárea, ahora le va a corresponder a la mujer y no a los médicos. Así lo ha dictaminado el Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde reconoce a las embarazadas esta opción como un derecho fundamental. Y es más, no solo eso, ha condenado a indemnizar a una mujer que durante 17 horas estuvo en un parto gemelar muy complicado, a indemnizarle con una sanción de 1 millón de euros por violencia obstétrica. ¿Por qué exactamente? Pues porque, por lo visto, los médicos no contaron con la opinión de la mujer. Y entonces, durante el parto, uno de los pequeños sufrió lesiones cerebrales irreversibles. Entonces, el juez considera que eso, al no respetar a la mujer, pues tampoco está ejerciendo esa violencia obstétrica, y entonces ha sido culpa de los médicos. Es más, la sentencia, y cito textualmente, considera que la mujer no fue informada de las circunstancias en las que se estaba desarrollando su parto, ni tampoco de las ventajas o desventajas, peligros y riesgos del parto natural frente a la cesárea. Al fin y al cabo, el Servicio Canario de Salud intentó alegar en el juicio que esta decisión debía corresponder
consultarle siempre al obstetra, pero el juez al final decidió que no. ¿Por qué? Porque indicaba que bajo su responsabilidad y estando correctamente informada, esta decisión le corresponde a la mujer. No sé qué os parece. Que tenga al que le corresponde la decisión, que no sé yo quién es, le corresponde la responsabilidad si sale bien o mal. Esto me parece que es un principio. Entonces, sí. Lo que sí está claro, que no sé si en el mundo, pero en España hace mucho tiempo que se ha abusado de la cesárea a lo bestia. Y entonces que muchos médicos tomaban la decisión de la cesárea porque es mucho más cómodo. Si no se complica la vida. Puedes planificar, sobre todo puedes planificar el horario. O sea, mañana puedo hacer 3, pues 3, pero si tengo que esperar a que la señora para, pues igual la señora María, para. Estamos hablando de un parto gemelar, 17 horas de parto. Yo no estoy hablando de eso, claro, estoy hablando de genérico. Y aquí no estuvo 17, informada. a ver, yo tengo varias amigas que han tenido inclusive hasta trillizos. Es decir, los médicos no se la juegan. Quiero decir, hay 2 o hay 3 y automáticamente, es más, normalmente, como bien sabéis, los partos gemelares nunca llegan a término, porque los niños son muy grandes y entonces, lógicamente, corre peligro no solamente la vida de los bebés, sino la vida de la madre. Esa es la razón por la que la mayoría de los partos gemelares, hasta donde yo conozco, se hacen por cesárea. Pero que estos señores médicos, que también tiene tela, algunos como son, 17 horas en un parto gemelar, claro, no me extraña, el niño se quedó sin aire, sin oxígeno claro, y es que y eso, 1 millón de euros, eso no hay dinero que lo pague, querida. O sea, tener tus hijos sanos y que de repente por una mala praxis o una mala decisión, en lugar de tener tus hijos sanos, tengas un niño con problemas brutales el resto de la vida, ojo. Pero claro, que de un caso, digamos, complicado se haga ya lo general, que la persona informada es el médico, eso también es verdad. Pero ha dicho algo, como siempre, mi amigo, es decir, el que toma la decisión toma el riesgo. Claro, si usted, señora, toma la decisión y luego sale mal, yo ya le he advertido de los pros y los contras. Si usted es la que toma la decisión, luego no venga a quejarse. Claro, es que ¿sabes? Yo entiendo que los médicos, si tomas la decisión, tú digas, sí, pues búscate un ginecólogo o un obstetra distinto, porque, porque ahí no juega. Claro, ese es el problema. Yo no te atiendo, está claro. O sea, que hay que suponer que el que sabe, sabe, y el que no, que se dedica a político. De hecho, la resolución... ahí estamos, que sí, tienes toda la razón, que se dedica a político. La resolución además recuerda que el Servicio Canario de Salud había sido también condenado a pagar cuantiosas indemnizaciones por este motivo, entonces que por eso ha llegado a esa decisión. Y es más, no sé si os acordáis, pero en marzo, hace muy poquito, el 13 de marzo de este año, la ONU ya reprobó a España por justamente esto, por ejercer esa violencia obstétrica contra una mujer a la que se le había obligado a someterse a una cesárea en contra de su voluntad. Es verdad que esos dictámenes, es verdad que estos dictámenes no son preceptivos, pero sí que es a la tercera vez que la Unión Europea volvió a darle ese toquecito a España. Entonces puede ser también uno de los motivos por los que ahora nuestra jurisprudencia esté yendo en este camino. Yo por eso os he dicho lo que he dicho, no me lo he inventado. O sea, que en España se usa el método de la cesárea por comodidad de los médicos hace muchos años. Y eso es una salvajada simplemente. Porque cualquier operación de estas, además de que te deja una cicatriz de campeonato, es una salvajada. Ahora, en algunos, claro, cuando es un parto de ese estilo, supongo que si es múltiple no tienes muchas más opciones. En cualquier caso, a ver... Y si viene raro, si está mal posicionado... Yo tengo 2 nietas que han nacido por cesárea. Mis 2 nietas han nacido por cesárea. El médico que atendió a mi hija es un obstetra increíble, que en un momento determinado, en el momento que el embarazo fue fenomenal, pero llega el momento del parto, las dos se dieron la vuelta. Ah, bueno, claro. En un momento determinado, o sea, el médico dice, no hay ninguna posibilidad, esto no es sí o sí. Es que para eso nació la cesárea, cuando hay riesgo. Pero hay muchas mujeres que han tenido un niño normalito y es por cesárea, insisto, por comodidad, porque además si el médico se va de vacaciones en agosto, hay que hacerlo a final de julio. Y no sé qué. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues es una noticia bastante, es horrible, lo digo para que los espectadores se preparen, porque a mí me ha conmocionado, ¿no? Y así es como está la escuela de primaria South de Plainville, en Texas, porque una niña de 6 años ha sido presuntamente agredida sexualmente por un compañero de clase. Lo fuerte de esto no solo es que la haya agredido un compañero de clase, sino que lo hizo mientras estaba una profesora delante, mientras que otro compañero lo grababa con un iPad del colegio. Lo que se sabe de manera oficial es que el día de los hechos nadie se percató de nada, que la profesora en ese momento estaba con otro grupo de alumnos y que por eso no sabía que estaba ocurriendo no sabía que se estaba dando esa situación, y que al día siguiente la profesora sí que notó raro a los alumnos y entonces veía que un grupo estaba distraído les reprobó y les quitó el iPad que estaban utilizando. Al quitarlo, uno de ellos lo consiguió bloquear y al día siguiente el técnico de la escuela lo desbloqueó y pudo encontrar
esas imágenes con ese contenido, ese presunto acto de violencia y agresión sexual. Según la familia, esta niña no contó nada en un principio, pero empezaron a notar algún comportamiento extraño, y así lo ha contado una de las tías de la niña en unos medios de comunicación locales. I feel like that's a basic right, that we should send our kids to school to be safe. She's in distress. She's like, you know, my stomach hurts. I just want to lay down. You could tell something's wrong with her. And they said, well, what's going on? What happened? Cuando le preguntaron justamente eso, que qué había pasado, la niña lo contó. La niña contó que en ese momento unos compañeros de clase la cogieron, la metieron debajo del pupitre, mientras que otro la estaba grabando. Uno de ellos le daba también incluso con un libro de lectura para que no se pudiera mover. También, según la prensa local, en las imágenes de los vídeos que han podido tener acceso por la familia de la víctima, la niña se resistía con todas sus fuerzas. ¿No gritaba? Y lo peor, eso es yo supongo que otra persona le estaría tapando la boca, no lo sé, pero lo peor es cómo ha actuado este colegio, la dirección de este colegio, porque más de 200 padres se han ido a manifestar. El colegio tuvo que cerrar el lunes y el martes porque la dirección no contó nada. Se enteraron porque uno de los padres lo publicó en Facebook y publicó el siguiente mensaje. Es un mensaje muy largo de texto en el que para cualquier estudiante de la escuela, lo pueden ver en pantalla, voy a decir algunas frases: sus hijos no están seguros, el abuso sexual está ocurriendo y los padres no están siendo notificados, específicamente en la escuela primaria sur. Se hicieron visitas al director y no se hizo nada y el superintendente está diciendo mentiras, así que ahora es el momento de llevarlo a las redes sociales y a las noticias. Por esto, es una agresión sexual a una menor. Si tiene un hijo en primer grado en el South, envíeme un mensaje. A mí lo que me entra en la cabeza es que con 6 años se puedan plantear esas cosas. 6 años. Es que es lo que estoy Hombre, tenemos a una ministra de Igualdad, Irene Montero, que sale el otro día en una presentación de un libro diciendo que la educación sexual es un derecho para todos los niños, a pesar de que sus padres se opongan. Pues al final, en internet pues qué pasa lo que infancia pasa. habrá tenido esa chica, pobrecita. Perdona, ¿viste a uno de sus hijos varones de niña, eh? ¿O no habéis visto esas fotografías? ¿Ah, sí? Que estaba, ¿no lo visteis? No. Sentado con los 3 niños alrededor contándoles un cuento y uno de los niños, el pequeño, con una faldita, un tutú. Pobres niños. Pobres niños. Pero a mí, a ver, 6 años. 6 Una años. profesora no se da cuenta, esto. no sé cuántos alumnos pueden en clase, que hay 30, 40 alumnos, no se da cuenta de que algo está pasando, pero esa tía es idiota o qué le pasa. Hombre, depende. Bueno, Y es verdad ahora- que es muy probable que a la niña le taparan la boca, pero vamos a ver cómo es posible. El Pero a mí caso lo que me está- llama la atención, 6 años. Claro, Eso es lo que me llama la atención a mí. ¿Qué tienes Que en la 6 cabeza años, o qué sí, cosa lo sé. para que te dé esa pulsión? A no ser que fuera No lo una entiendo. clase con mutiedad. Claro, esa es otra charla. Porque en los pueblos, en España menos, no Sí, sé sí, ahora, pero ya lo sé, que ya había no es se una hace. aula No, única, hombre, Y ahí donde van había todos de desde todas 14 edades. Ya. hasta Ahora tiene la 6. profesora algo que ver, a lo mejor. Claro, ahora de hecho el caso está investigado por el FBI. Pero claro, y el niños de profesor- 6 años forzando a una niña No, de porque 6. ellos de por sí parece raro, ¿no? Pero si a lo mejor hay un adulto ahí. Bueno, venga, haced o esto, lo que tal. habrán visto esos niños en su casa Exacto. o qué No lo educación sé, no habrán lo sé. tenido. Es que ese es el tema. Porque no, claro, el problema está en que el 6 sexo se ha años, banalizado que y yo- está en todas partes. Yo tengo un ese es el nieto de problema. 6 años y lo Claro. único que está pegado es patas al balón. Claro, no te lo imaginas. El Lo que pasa es que yo profesor- pensé que no serían 6 años. O sea, Sí, sí, yo han sido lo que 6 entiendo años. es que la gente, como a los 12 o 13 ha probado de todo, pues yo no sé qué se le puede ocurrir probar, pero pensar lo más imaginativo iba a ocurrir. Porque han probado de todo. Pero claro, a los 6 años se me escapa un poco como biólogo, 6 porque años es a una los 6 años yo creo que vamos entre la Inmaculada Concepción y la Venus de Goya, producía la misma reacción química a un niño. Exactamente. de hecho, o menos la reacción hormonal. la Y policía, ahora no. el distrito también, junto con el FBI, lo que han hecho es apartar de la investigación a la profesora, porque también está siendo investigada Claro. como la principal Yo sospechosa creo que va de por ahí cómplice, el tema, porque ¿eh? es que Vamos a ver. no tiene ningún sentido, que es muy bien lo que tú has indicado. Que tiene 30 o 40 alumnos, por favor, que yo doy clases en una universidad y sé tener 35 alumnos y sabes perfectamente el que está hablando, el que no, el que tal, y a callar, no sé qué, pero vamos a ver. Y luego las formas en las que lo han hecho. Sí o sí. Uf, O sea, y te contaría a cada lo- cosa de profesores que te quedarías a la hora horrorizada, de- Yo he tenido una relación magnífica con mis chicos, además, como decía el decano de la facultad, es que son tus niños, yo, claro, es que son mis niños, que tienen 20 años, ¿qué me estás contando? Claro, pero te enteras de todo, Y he, de visto, todo. y he visto de 15 profesores explicando y las mesas volando en clase. Y el profesor seguía explicando. Pero Y ¿qué las clase de mesas profesores volando. ese si en su propia clase no puede poner Pues orden? eso es un Por eso profesor. te digo. Pasa en muchos sitios. No, es que son profesores que no les interesa ni el mínimo la educación de sus Ya. alumnos. Eso No existe tienen la y- personalidad para imponerse. Y perdona, y ha empeorado mucho. O
sea, eso que os cuento yo ha empeorado mucho. Imagínate os cómo podría está. contar cosas que me parece que la hora ni el sitio son oportunos. No, déjate. Pero es que lo peor, solamente una cosa, una de las reflexiones que hacía también la tía en las noticias es que, claro, mi sobrina está yendo al colegio con los compañeros que la han agredido. Yo le pedíamos explicaciones al director y no pasaba nada. ¿Os ha estado compartiendo pupitre después de esa experiencia y no habéis hecho nada? Vamos a ver, Lo que tendrían que hacer es plantarse todos los padres. Los Estados Unidos y el sistema legal que tienen, o sea, eso nos pasa a cualquiera de nosotros. No solamente tú le metes una demanda al colegio que lo fundes, sino al ser niños pequeños, demandas a los padres de las criaturas y se monta un pollo del 3 pares de bigotes. O sea, que esta gente también, ¿qué pasa? ¿No está esperando que a Godot? Es que no lo entiendo. O sea, insisto, tal y como están los tribunales norteamericanos a ese respecto, ya tendrían que estar, pero casi haber llegado al Tribunal Creo Supremo. que son más serios el que aquí los tribunales. Vamos, no te quepa la menor duda. Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos ya el lunes, iba a decir mañana. No, el lunes, que aquí el lunes, aunque sea San Isidro, estaremos aquí para trabajar. Me mira Frank, ¿has sorprendido? Sí, aquí estaremos. Ilusionado y alegre. Venga, cambiamos de asunto. Antes del lunes, este fin de semana, les vamos a mostrar íntegra, sin censura, lo que no han podido ver en ningún otro sitio, la comparecencia de José Manuel Villarejo al completo en el Congreso de los Diputados. Vamos a repasar, ahora sí, los mejores titulares, donde reconoce que hubo una campaña perfectamente orquestada contra Eduardo Zaplana y donde mira constantemente hacia el CNI. El excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo, compareció ayer en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial. Se habló de varios casos y Villarejo señaló a diferentes autoridades. La Operación Cataluña es la que tuvo más protagonismo. Fundamentalmente se trataba de evitar que una parte bien organizada y bien estructurada de España, que era, digamos, Cataluña, mantuviera la posibilidad de independizarse y de crear todo lo que ello conlleva. Según el excomisario, la trama va más allá de la policía y Guardia Civil. Ellos recibían órdenes. Va mucho más allá. Es una operación que se diseña desde las propias entrañas de la presidencia de gobierno, que obviamente la lleva adelante la vicepresidenta, que es la que entonces controlaba el CNI, y nosotros, junto con Guardia Civil y junto con el CNI, estructuramos. El caso Erial también salió. Acusó al CNI de utilizar a la Guardia Civil contra Zaplana. Nunca se fió para operaciones delicadas el CNI de la policía. Siempre o lo han hecho personalmente o lo han hecho a través de, digamos, de la Guardia Civil como brazo, digamos, ejecutor de las operaciones. Con rotundidad, el excomisario dijo a quién va a votar en las elecciones generales. Y yo llego vivo a diciembre, votaré al señor Pedro Sánchez por una razón fundamental, porque es el presidente más valiente que he conocido. Por lo tanto, para mí ya, vamos, es mi ídolo. Juez cita a Villarejo el 26 de mayo por la querella del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por la Operación Cataluña. En la operación, por ejemplo, contra el señor Zaplana, etcétera, etcétera, que también se hizo por el mismo procedimiento. El señor Almansa da las instrucciones oportunas porque el señor Corbí las recibe del CNI. El domingo a las 9:30 les mostraremos esa comparecencia en directo. Vámonos ya a página económica con los datos que nos ha traído preparados para hoy José Ramón Riera, que sin duda no son para reírse. No son para reírse, es más, es tremendamente preocupante. Los datos de hoy, primero quiero hacer el análisis exclusivo de los datos, es cómo ha aumentado la deuda de la Administración General del Estado desde el mes de enero de este año al mes de abril de este año, comparado con el mes de enero del año pasado al mes de abril del año pasado. Para que nos hagamos una idea, en enero del 2022 teníamos 1,2 billones, 211.000 millones de deuda en la Administración General del Estado. En enero de este año hemos pasado a 1.288.000. Es decir, se ha incrementado la deuda, enero contra enero, en 77.000 millones. Pero si pasamos a febrero, resulta que la deuda se ha incrementado en 10.000 millones más, en 87.000 millones. Si nos vamos a marzo, la deuda se incrementa
sí, en 3.000 millones más, y estamos en 90.000 millones de euros más de deuda que el año pasado. Y en abril en 92.000 millones de euros. Es decir, ¿y la cifra global de esa deuda? 1.325.000 millones contra 1.233.000 millones que teníamos en el 2022. La pregunta es, vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es decir, que con ingresos récords que hemos ido teniendo a lo largo del año, en el 2023, en el 2022, que hemos ingresado cifras récord en todos los aspectos, la deuda de abril de este año contra abril del año pasado se haya incrementado en 92.000 millones. Bueno, la explicación es posible. Primero, no solamente es posible, sino... Era evidente que pasaría, sí, sabiendo quién manda. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Están sucediendo dos cosas simultáneas en lo que va de año. Primero, se está recaudando más, pero menos de lo esperado. Es decir, los ingresos, es decir, por parte, desde el punto de vista de los impuestos, han crecido un 2,3%, solo cuando se esperaba en los presupuestos generales del Estado que hubiesen crecido entre el 7,5% y el 8%. Los ingresos por cotizaciones sociales han crecido en casi 3.500 millones, más los ingresos de los impuestos. El total de ingresos del Estado ha crecido en 5.000 millones. Claro, pero crecer 5.000 millones cuando tú tienes hecho un presupuesto de gastos de que vas a crecer un 12% en gastos, significa que en los primeros 4 meses del año tienes previsto pasar de 65.000 a 95.000 millones de euros. Es decir, tienes previsto pegarte un gasto de más de 30.000 millones de euros. Claro, si ingresas solo 5.000 más y te vas a gastar, es decir, exactamente 35.000 millones más. 30.000 sueltos. Efectivamente, es lo que nos ha pasado, es decir, ni más ni menos, es decir, que lo que hemos incrementado nuestra deuda en los 4 meses del año, es decir, prácticamente en 33.000 millones más. Entonces, claro, estamos en una situación que le estamos diciendo a la Unión Europea, oiga, que vamos a un déficit el año que viene, no se preocupe usted, en el 24 vamos a un déficit del 3%, ya, pero venimos de un déficit del 2022 de un 4,8%, que nos ha llevado a 75.000 millones, le hemos dicho a la Unión Europea, vamos a llegar a 57.000 millones este año, pero nos hemos gastado... hemos incrementado nuestra deuda en 33.000 millones en 4 meses. Tenemos un problema muy serio. No, esto es que, vamos a ver, esto es un tema muy serio. Si lo pones en contexto con los fondos europeos se ve muy clara la magnitud del tema. Claro, pero es que el tema es tremendamente preocupante porque ¿qué va a pasar de aquí a final de año? Bueno, el Banco de España dice que la economía va a ir un poquito mejor. ¿Qué es ir un poquito mejor? El primer trimestre hemos crecido un 0,5% el PIB. O sea, con lo cual, es decir, en el segundo trimestre del año pasado crecimos un 2,5%. Es decir, si en el segundo trimestre de este año no crecemos otro 2,5%, es decir, todo lo que quitemos, es decir, nos va a restar sobre el crecimiento del PIB. Y la economía lo que está demostrando es que sí crece, pero al ralentí. Claro. Crece, bueno, pues eso, al 0,5 en el trimestre, con una caída, crece al 0,5, con una caída del 1,7, 1,4% en el consumo. Por eso los ingresos del Estado no están creciendo al ritmo y al nivel que se esperaban. Las cotizaciones sociales, como hemos subido los impuestos a los empresarios para poder pagar en la reforma de Escrivá las pensiones, están creciendo pues a un ritmo de unos 1.500, 1.600 millones de euros al año que le estamos quitando a los empresarios. Es decir, con lo cual, el gran problema es que como se repita un crecimiento del 0,5 en el PIB
en lo que queda de trimestre. Es decir, vamos a ver unas deudas cercanas a los 60.000 millones en el incremento del semestre, que no sé cómo se lo van a explicar a la Unión Europea. Pero como él va a ser el presidente del Consejo Europeo, pues yo creo que es que en el fondo... Es lo que quiere. Sí. Nos va a dar una vara este semestre. Sí. Ya lo verás, el me cachis que guapo soy paseando el palmito este semestre. Pero eso que dices es lo que dicen, pero vete a saber lo que hay debajo de los cajones. No, claro. Es que, vamos a ver. Eso parecerá, el siguiente gobierno va a flipar. Vamos a ver. Debajo de los cajones, en estos momentos, yo he publicado un informe y lo puedo demostrar, en estos momentos, al cierre del 28 de febrero, hay 13.000 millones como mínimo escondidos. 13.000 millones escondidos, como mínimo. Y lo puedo decir con toda la tranquilidad. Oiga, y si digo, si miento, que vengan y que me lleven, porque lo puedo demostrar estadísticamente. Hay como mínimo 13.000 millones escondidos, y de los cuales 4.000 en la seguridad social, que están debajo de los cajones. Sí, y por lo tanto me quedo tan tranquilo cuando lo digo, porque es que matemáticamente está la contabilidad que ha presentado la Intervención General de las Administraciones del Estado, la media del año pasado, y la media del año pasado, con cierre del ejercicio, no cuadran los números, es que es imposible. O sea, con lo cual, a pesar de todo, la deuda se nos va en 33.000 millones y hemos llegado a crecer 90.000 millones, es decir, con respecto al año pasado. Es decir, como sigamos así, ¿a dónde llegamos a final del ejercicio? Y ese dinero no se gastará y no dirán que lo están gastando en mis agricultores y ganaderos. Porque tienen, Alba, si me permites un segundo para que veas cómo está la historia, las pérdidas por la sequía de mis agricultores, de nuestros agricultores y ganaderos, que ya alcanza hasta casi un 65% de ellos, estamos hablando de 10.000 millones. ¿Sabes el dinero que además se han sacado pecho diciendo en el último Consejo de Ministros que van a dar para ayudar? 700 millones. O sea, hay unas pérdidas de 10.000 y sacan pecho diciendo que, bueno, que el gobierno había... Claro, ¿cuándo lo han sacado? Hablaba yo antes de lo de la tómbola. O sea, esto es... Estamos en época... Ya estamos en campaña, ¿no? Pues habrá de estos... Pero ¿de verdad piensan que los agricultores y ganaderos españoles son idiotas o cómo es eso? O sea, tal y como están. O sea, se están demoliendo las presas y los azudes, como estoy comentando. Y resulta que con las pérdidas que tenemos, ojo, que están pidiendo los agricultores que la paja, que se estaba utilizando como biomasa, que por favor se la den al ganado, porque es la única manera de poder sacar adelante. La única medida razonable que han tomado ha sido el paro de las cotizaciones sociales. Durante unos meses, al menos, por lo menos no van a pagar. Millones frente a unas pérdidas de 10.000. Pero al menos no van a pagar la seguridad social y las cotizaciones sociales, que ya es algo. Pero es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, si el dinero que se necesita para la agricultura en estos momentos, para ayudar, son 10.000 millones y da 700, ¿por qué da 700? Porque no hay más. No hay más, claro. No hay más, porque nos lo estamos gastando en otro tipo de cosas. Porque si no, los darían los 10.000 millones. Bueno, eso no lo sé, no lo sé porque... Espérate, es que el señorito Planas ha estado en Washington ahora mismo en una reunión internacional tal, y lo único que se le ocurre decir es que hay que poner, digamos, a Europa en la línea de hacer las cosas ecológicamente hablando para luchar contra el cambio climático. La madre que lo parió. O sea, ¿cómo que contra el cambio climático? Y por las emisiones del CO2. La agricultura y ganadería europeas, en esas emisiones de CO2, digamos que su contaminación es el 1% de todas las emisiones de CO2. Y no lo digo yo, que lo dice la Agencia Internacional del Medio Ambiente. Y pone en la senda, digamos, del ecologismo y a toda la agricultura y ganadería europea cuando estamos hablando del 1%. Es lo único que se le ocurre. Y luego son 700 millones para el tema de la sequía. Alba, hay muchísimos ya agricultores en España que no solamente esta cosecha la han perdido, sino que no van a sembrar para la siguiente cosecha. La Unión Europea supone el 5% de la emisión del CO2 de todo el mundo. La Unión Europea, el 5%. Pues solo la agricultura y ganadería el 1%. Pero ya te digo que en España hay agricultores, la mayoría, que solamente no van a sembrar porque solo poner en funcionamiento las cosechadoras ya les supone un coste adicional que no pueden cumplir. Oye, y que hay muchos árboles que si no dan fruto,
es que se mueren. Claro que se Y mueren. un árbol que se muere no da fruto el año siguiente. ¿Sabes lo que están Está muerto. haciendo? ¿Sabes lo que Con lo están cual hay que haciendo? cambiar el árbol. Escúchame, ¿sabes lo que están haciendo los olivareros? Esos se mueren. Recortando o sea, haciéndolos más pequeños, claro, porque la poca agua de Los que olivos. disponen, claro, porque lógicamente se mueren, si recortan, por lo menos algo le va a llegar a esos árboles. Ya no te quiero Necesita contar, necesita menos para sobrevivir. no te quiero contar nada el olivar tradicional, que está no en unas superficies, digamos, planas, sino que está... Es montaña, sí. No sé si habéis visto además la portada que hoy lleva Libertad Digital sobre cómo el gobierno estaría regalando a Portugal cantidades brutales de agua en plena sequía, mientras además estaría recortando ese trasvase del Tajo Segura. Lo ha denunciado Asaja en las últimas horas y lo que dicen es que dentro de ese pacto del convenio de Albufeira se estaría cediendo más del doble de lo que hay estipulado. Pero eso se dijo aquí, yo dije el dato y además dije que no lo había dicho, de dos datos dije. Uno, que lo que se llegaba a Portugal era lo mismo que se necesitaba para regar toda España. Y dos, que lo que se iba por el Ebro era lo mismo que se necesitaba para regar toda España. Con lo cual, si controláramos esas dos cosas, se podría regar 2 veces más de lo que estamos regando. Veces más la que estamos. Hay un vídeo que está Porque circulando por ahí. No, a ver, bueno. el Plan Hidrológico Nacional, que se empezó a hacer las infraestructuras en el gobierno de Aznar, y él lo dice, hay un vídeo que está corriendo por ahí, yo no me acordaba de aquella locución, él habla y da cifras, cómo empiezan a hacerse las infraestructuras, cómo había dinero digamos, de los fondos europeos y cómo, ideológicamente hablando, se separa y se cercena ese plan ideológico cuando llega el señorito Zapatero. La segunda medida que tomó. Sí, la primera fue retirar a las tropas de Irak y la segunda anular o como ese se es el llame. gran problema, pero como dicen que es que el agua, que yo considero que si es agua española tiene que ser, pero es verdad, o sea, es decir, ¿cómo es posible que estemos permitiendo que se lance todo ese agua cuando hay otras partes de España que están con una sequía abrumadora? Entonces, ¿a quién beneficia? Y yo siempre digo, coño, los romanos fueron capaces de hacer esas cosas con sus acueductos y en pleno siglo XXI somos incapaces de hacer algo. Sí, pero yo de aquí lo único que deduzco es que los que nos gobiernan ahora son más idiotas que los que gobernaban a los romanos. Es que lo hacen a propósito. Es lo que digo. O sea, quieren cargarse la agricultura. Mira, que ojalá vinieran los romanos. Te digo que esto es una voladura controlada. Sí, o sea, es una en la voladura, Agenda 2030 lo dice una voladura controlada, presas, absolutamente, azudes, pero absolutamente, voladura controlada. Es que no me retracto ni un milímetro de lo que estoy diciendo. O sea, todos son los pasos para acabar con la agricultura tradicional. Y efectivamente, bueno, pues eso, lo que he comentado antes con Marruecos, estamos dando un montón de dinero para hacer un pasillo verde, porque lógicamente es mucho más barato aquello. Pero si ya lo están haciendo inclusive con dinero español, llegan los tomates, los pimientos, productores españoles que tienen sus dineros invertidos ahí, llegan a España y le colocan digamos, el etiquetado de que es producto español. Pero ponen producto o empaquetado en España. No. Este domingo hay manifestación del mundo rural, ¿no? Sale la manifestación de Atocha, no le han dejado llegar a Colón, va a ser un trayecto corto, pero va a ser intenso, desde Atocha hasta Cibeles. ¿Sabes la explicación que les han dado desde la delegación en ¿No será Madrid? que había otra manifestación o pasó en la del 21 de que no enero? podía terminar Luego la no hubo nadie manifestación la en otra. Colón porque Colón tiene un componente político muy importante. Y entonces, como esta manifestación es una manifestación independiente que no tiene nada que ver con siglas de partidos políticos... ¿Y qué pasa? ¿Que Colón es de los partidos políticos? Eso dicen. Que entonces, como tiene una connotación política muy importante, mejor que se queden en Cibeles. Ese es literalmente el texto que le ha dado la delegación del gobierno. ¿En serio? ¿Eso es un argumento? Sí, pues es el argumento que le han dado, con lo cual... Si se equivocaran de calle, podrían ir a Moncloa directamente. Ya, directamente, ya, pues terminaremos... Que no tiene connotación política. Sí, terminaremos. Es institucional, ¿no? Claro, sí. Así que yo insto desde aquí a que, como realmente SOS Rural es una manifestación independiente que no pertenece a ninguna de las asociaciones políticas que puedan estar más o menos, digamos, vinculadas, según dicen ellos, con algunos partidos políticos, me encantaría que el pueblo de Madrid pudiera echar una mano a nuestros otros héroes, esos agricultores y ganaderos que lo dieron todo por nosotros en nuestra pandemia y que estuvieron al pie del cañón y que ahora en estos momentos están dejados de la mano de Dios. De modo que me encantaría que la gente que si no tiene nada que hacer va a hacer un domingo por la mañana, aparte que van a terminar con un concierto de música en Cibeles, de modo que un paseíto desde Atocha hasta Cibeles no viene mal y si encima podemos apoyarlos, pues de verdad que sería un puntazo.
Sin duda. Volvemos al tema de la campaña electoral. Hablábamos antes de las listas de Bildu. Antes contaros también que el diario El Mundo vuelve a sacar hoy otra nueva entrega sobre Chimo Puig y como en todo momento ha trabajado a lo largo de estos años en el poder por beneficiar a la empresa de su hermano, la empresa de Francis Puig. Cuenta hoy cómo el presidente de la Comunidad Valenciana se anunció 150 veces en la radio de su hermano en tan solo una Navidad. Publica hoy, como decimos, este medio las facturas que demuestran esa relación entre la empresa del hermano del presidente valenciano y Puig, además mostrando que era constante y de lo más variada. Ya les contamos aquí todas las facturas y todos los trabajos que se hizo sin adjudicación de contrato cuando Chimo Puig era alcalde. Además, La Razón publica hoy cómo en Génova han activado la maquinaria y estarían nerviosos y que la prioridad de Génova ahora mismo, del Partido Popular, es limitar, dicen, el yugo de Vox. Dice que Pedro Sánchez aspira a ganar en coaliciones y que la obsesión de Feijóo es ser la lista más votada y pelear por gobiernos con pactos externos. Lo que hemos visto en las últimas semanas es a un Alberto Núñez Feijóo, un Partido Popular bastante tranquilo, muy confiado, pero parece que las encuestas no le están alegrando tanto. A mí me parece que es evidente que con el gobierno que tenemos en el Estado, de Sánchez y compañía, que el PP no se haya destacado claramente, es que tiene un problema. Es que si Sánchez no hubiera metido tanto la pata, la gente iría por delante. Con lo cual, el PP tiene claramente un problema. Ahora, se siguen equivocando de enemigo, ¿eh? O sea, si su gran preocupación es Vox, es decir, si su gran preocupación es el día después con quien tiene que pactar, tiene un problema, que para llegar al día después hay que llegar al día. Y creo que puede no llegar al día. Y eso es mucho más triste. Y la matemática simplemente, o sea, que es que hay que sumar porque no dan los votos. Si no te va a regalar Vox un gobierno porque sí, ¿no? Y como pierda tiempo, aún darán menos los votos. Y sobre todo con la experiencia que hay de Vox cuando ha apoyado de forma externa al Partido Popular, que se han soltado los acuerdos a la torera. Por lo tanto, tiene que estar en los gobiernos o seguramente no se cumplan con las promesas electorales. Pero fijaros en una cosa, y además es que las encuestas están ahí. Es decir, hoy todas las encuestas, el límite que le están dando al PP son 140 diputados a nivel nacional. Y por abajo el PSOE, entre 132 y 140. Y por abajo el PSOE. Por abajo el PSOE está entre 90 y 100 y algo. Es decir, ojito al parche. Ojito al parche, los 6 últimos meses del año, con el presidente del gobierno al frente de la presidencia del Consejo Europeo. Ojito que como se vaya a 105 diputados, vuelve a gobernar. Ojito, lo que queda. Ojito, Y eso significa que si tenemos hoy un país que va a terminar con una deuda de 1.600.000 millones, es decir, con unas pensiones que van a cascar, o sea, no te quiero ni contar la que puede liar este personaje teniendo, es decir, pensaros y recordaros si Zapatero, la que lió en el segundo mandato, la que puede liar, es decir, este caballero, y además ya desaforado, es decir, a sus relaciones con bilduetarras y con independentistas, puede ser, es decir, de verdad, el fin de la democracia de este país. O sea, es que estos van a por la Constitución. Ojito, que sería muy bueno que desde el punto de vista económico la gente se vaya enterando de lo que está pasando en este país, pero desde el punto de vista político es que el riesgo que corremos es muy alto. Y por lo tanto desde aquí es necesaria una coalición de derechas, y si no llegas a montarse esta coalición de derechas tenemos un problema. Además, acabas de dar una pista interesantísima, lo de ir a por la Constitución, ya lo ha hecho indirectamente, ya lo han hecho, porque ahora como tiene la Constitucional, cualquier cosa que les no le interese lo cambiarán por la vía Sí, por eso el otro día Lupe Sánchez aquí pedía que Vox y PP no presentasen más recursos. Yo pido que retiren los que presentaron. Claro. Para que no valide todo aquello, claro. Que el Tribunal Constitucional se deja a un lado, no se utiliza para nada. Y así está, que se aburra. Nos vamos ahora, bueno, ya nos gustaría irnos físicamente, pero no, hasta el puerto de Santa María con el candidato de Vox al Ayuntamiento, Fito Carreto, que además es uno de los fotoperiodistas más reconocidos de los últimos años en Andalucía. Muy buenas tardes, Fito. Buenas tardes, muchas gracias, Alba, por darme esta oportunidad de estar con vosotros. Un saludo a todos. Bueno, le pregunto antes de nada por unas polémicas acusaciones de un concejal del Partido Popular que acusó directamente a Vox de pactar con ETA.
Pues sí, es triste y además es lamentable. Esto ocurrió ayer en el último pleno del puerto en el ayuntamiento, y textualmente lo que dijo uno de los concejales, fíjate que además es un concejal que conozco, es amigo de la infancia, concejal del Partido Popular, y en un pleno que se tiene que debatir ideas sobre todo de cómo gestionar la ciudad, en un debate que debería haber sido mucho más amable, pero en fin, palabras textuales dijo el concejal: Vox está en esta legislatura, en la mayoría de las ocasiones ha pactado con la ultraizquierda y los que amparan a los asesinos de ETA. Imagínate en un pueblo como el Puerto, a un grupo como Vox, que se le diga esas cosas. Yo, aparte de escandalizado e indignado, sobre todo tenemos tristeza. Incluso pediría a nivel nacional o regional que alguien intervenga y le pida a este concejal, o incluso al alcalde del Puerto, que pida disculpas en nombre de todo el grupo de la familia de Vox a nivel nacional, no solo de nuestro grupo en el Puerto. Me parecería interesante que pidiesen disculpas de verdad. En la presentación de la campaña Cuida lo tuyo, le escuchamos que se comprometía usted a recuperar todo aquello que el puerto de Santa María había perdido durante todos estos años. ¿Qué es eso que ha perdido? Pues yo creo que el puerto ha perdido en muchos años su belleza, ha perdido su brillantez, turismo de calidad, que por supuesto se mantiene parte, pero creo que el puerto es una ciudad, teníamos una ciudad de historia y turismo, un turismo que además también venía durante todo el año y se ha concentrado, que está muy bien también, 2 meses en verano, que se agradece, pero hemos perdido un turismo de calidad, de historia, de patrimonio, de visita a nuestros monumentos, y que se vengan a ver las playas del puerto es maravilloso, pero nosotros intentaremos recuperar el centro del puerto, que se ha dejado durante varias legislaturas por los 2 grandes partidos, PP y PSOE. Pues yo creo que ha sido un poco abandonado. Yo le he llamado como un terremoto. En el puerto ha habido un terremoto en el centro del puerto y hay casas y palacios. La ciudad de los 100 palacios, que ha sido un poco dejado a la mano de Dios. Y nosotros intentaremos recuperar parte de esa historia y de ese patrimonio para volver a darle vida al centro y a nuestro centro histórico y cultural, para que vuelva el turismo de calidad durante todo el año. Fito, tú mismo con tu cámara has podido fotografiar para un periódico el cierre de muchos comercios, el cierre de bodegas o incluso la desaparición de la flota pesquera. ¿Qué proponéis frente a eso? Pues muy bien comentado. O sea, yo llevo 38 años, bueno, llevaba, se me olvida. Bueno, un fotoperiodista es fotoperiodista siempre, yo creo. Y he estado 38 años en el Grupo Yolín, el diario de CAE, y he vivido los momentos en el 85, 200 barcos de pesca, varias bodegas, de las mejores de España, yo diría que del mundo. Y nuestra propuesta sería, por ejemplo, volver a el tema de Europa, que nos preocupa muchísimo, que la pesca, los contratos con Marruecos se vuelvan a revisar y la pesca vuelva a resurgir. Y las bodegas, está claro que es un problema más a nivel económico nacional, pero ahora mismo nosotros el turismo de calidad queremos que vuelva para que se genere el turismo en el centro para el comercio local. El comercio local de calidad, que es único. Los productos de nuestros vinos, nuestros productos locales son únicos. Entonces tenemos que preservar lo único que tienes en una ciudad, en un pueblo como el Puerto. Yo creo que tenemos que volver a eso. Y también para que los jóvenes se queden en el puerto. Los jóvenes, sin duda, tienen que volver al puerto. Pero incluso, fíjate, Alba, las personas mayores que se fueron hace tiempo a algunas urbanizaciones, que ya se han quedado solas en casa sin esos jóvenes, también tenemos que facilitarles la vuelta al pueblo, al centro del puerto. O sea que los jóvenes, sin duda, tienen que tener viviendas que sean asequibles a su economía, que empiecen a crear sus familias en el centro del puerto, pero también gente mayor que me consta, amigos, conocidos, que quieren volver ya al centro, donde verse y pasar con más gente, volver al centro con el comercio local. O sea, los jóvenes, por supuesto, y no olvidar a la gente mayor de mediana edad, como yo, que tengamos que volver a nuestro centro histórico.
Fito Carreto, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, al igual que el resto de candidatos. Le deseo muchísima suerte el próximo 28 de mayo. Muchas gracias y desde aquí, aunque sea un clásico, saludar a una de nuestras primeras entusiasmas, que es mi madre, que siempre os ve desde hace años, que la saludo. Es un clásico, pero somos clásicos, ¿no? Gracias. Eso está bien, un Encantado. abrazo para tu madre, Fito, desde aquí. Hasta luego. Y nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida estamos de vuelta para comentar algún que otro asunto, entre ellos esa visita de Pedro Sánchez a Joe Biden, que fíjense lo que va a ocurrir después de ese encuentro, porque los inmigrantes ilegales de Estados Unidos vendrán a España a la vuelta. Nos quedan apenas 15 minutos, nos vamos rápidamente hasta Bonanova, ese barrio donde la tensión ha ido en aumento en los últimos días por la presencia de los ocupas. Estamos en la Plaza Bonanova, 600 policías haciendo su trabajo que hay que respetar. Los malos están en el otro lado, no son ellos. El barrio ha salido afuera. Estas declaraciones se producen durante la manifestación contra la ocupación en la Plaza Bonanova de Barcelona, convocada por la empresa Desocupa, donde hay dos inmuebles ocupados, el Cubo y la Ruina. Los convocados recorrieron varias calles de la ciudad condal hasta llegar a su destino. A su vez, se convocó otra manifestación, que partió de calles aledañas, convocada por los ocupas y personas afines. Ambas protestas tenían su finalización en la plaza. El operativo policial estaba preparado para que no se juntaran e impedir incidentes. Horas antes, tanto los Mossos de Escuadra como la Guardia Urbana blindaron el lugar. Los ocupas recibieron a la otra manifestación con insultos y golpeando las vallas con las que se atrincheran para no ser desalojados. Los vecinos de la zona apoyaron la marcha de Desocupa, ya que quieren acabar con la situación que están viviendo, debido a los incidentes que llevan produciendo durante varios días. La policía tuvo que frenar en un momento dado a los manifestantes en favor de la ocupación. Hubo un enfrentamiento con ellos. Desde la empresa dirigida por Dani Esteve, confirman que gracias a los drones policiales se pudieron contabilizar entre 15.000 y 18.000 personas. Tras las manifestaciones, los ocupas produjeron varios altercados, como el destrozo del mobiliario urbano. Varios locales de la zona sufrieron imperfectos. Yada Colau dice que la ocupación no es una preocupación en Barcelona. Alucinante. En cada día en España, según datos de 2021, esto habrá ido a peor obviamente cuando salgan nuevos datos, se ocupan 46 viviendas, que son viviendas, que ahí vive gente, que ahí... Es que es impresionante. Que podrían pero, claro, ser nuestras casas. Podrían ser las nuestras y el día que nos pase verás. Y lo peor de todo es que aquí, en vez de las fuerzas de seguridad del Estado, por orden política, defender al final al interés público, ¿no? Que es que esa gente salga de esos lugares ocupados, se ponen de valla entre los que quieren desocupar y los ocupantes, ¿no? Y los ocupas. Pero no me sorprende tanto, sobre todo en Cataluña, porque contábamos el otro día del gato al agua, que allá están expropiando viviendas para arreglar el problema de la vivienda. Sí. Esa es su solución mágica, como lo hicieron también con lo del tope de los alquileres, que solo consiguieron que cayera la oferta un 10% y que subieran los precios un 7%, pues ahora dicen que se ponen a expropiar en 14 municipios catalanes entre 50 y 70 viviendas, y además, si no quieres, pues se proceden a la expropiación de urgencia y te dan 70.000 euros por tu vivienda. O sea nada. Básicamente sale perdiendo muchísimo dinero, ¿no? Y esto es la izquierda, al final. A ver, cuando un gobierno va en contra de la propiedad privada, va en contra de la libertad. Claro. Es decir, el quitarnos lo que es nuestro, es decir, lo que multitud de familias, creo que España es uno de los países que más porcentaje tienen de propiedad en las casas. Bueno, después de... ¿Cuándo? Yo creo que en época de mis abuelos no, la gente no, pero en época de mis padres sí. Y la gente compraba suyo porque era como... tener algo tuyo después de tus esfuerzos y era tener tu propia casa y tu libertad. Era el patrimonio. Sí, claro, era tu patrimonio, exacto. Tú invertías tu chita en eso para dejárselo a tus hijos o a quien sea. Insisto, eso es socavar la libertad que tiene una nación. En el momento que tú vas en contra de la propiedad privada y haces lo de expropiese, que decía el petardo aquel que había en Venezuela, pues efectivamente estás acabando con la libertad y estás acabando con... ¿Dices tú? O sea, es decir, es tu dinero, haces tu esfuerzo, haces tu trabajo y de repente llega alguien y dice... Pero fíjate, el Estado, ¿no?, que es el que tendría que poner solución al problema de la vivienda o ayudar a que se solucione, a poner los medios, en vez de, por ejemplo, construir vivienda, como le dice Sánchez que va a construir tanta, su solución es cargar más aún a los ciudadanos con el problema. No, lo va a solucionar, pero gracias a ti, tu propiedad
me la quedo yo y ya la pongo en Pero tiene disposición razón. del alquiler social, con esto de las expropiaciones. Y esto de la ocupación simplemente es que se consiente, cosa que me parece increíble, ¿no? O sea, de hecho, era la hucha que tenía toda la familia española, era su vivienda. Exacto. Y lo que se pasaba de padres a hijos era la vivienda, con lo cual tenías un problema bastante resuelto. Ya, sin duda. Porque claro, que se te vaya medio sueldo en la vivienda, a que no se te vaya, te cambia la vida. Pero yo esta mañana, no sé en qué televisión de las que he visto, ha salido uno de la Asociación de Antiocupa, o sea, de afectados por la ocupación, y decía que no nos engañemos, que la ocupación en España ha bajado. Pero lo que no ha bajado es la inquiocupación, que se ha multiplicado por mucho. O sea, que ahora mismo no se ocupan casas abandonadas. Te metes, dejas de pagar. Sino que lo que se hace es, el tío que alquila, pues mira, si tiene, eso ya lo digo yo, porque lo he visto, si pagas 2 meses de fianza, ya sabes cuánto se te ha acabado de cobrar. Son los 2 meses de fianza. Otros que realmente tienen problemas y no se van. ¿Y por qué? No olvidéis que hubo una medida del gobierno con el tema de la COVID, que lo que hizo es permitir que pasara eso, que es impedir los desahucios en aquel momento por circunstancias especiales. Y nadie o muy poca gente intuyó que eso estaba pensado no para salvar de la COVID, sino para acabar de darnos por saco en público a todo el mundo, porque como dices tú, si un gobierno no es capaz de proteger la propiedad privada, no es un gobierno. Eso es una cárcel. Vamos a ver, en cualquier otro país, en Estados Unidos, por ejemplo, tú lo sabes, tú dejas de pagar un tal y al día siguiente está la policía poniendo tus enseres en la calle y estás... y si te ocupan el piso, igual entras a saco con una escopeta para ahí. Evidentemente, aparte que tú puedes defender efectivamente tu propiedad. Naturalmente, ojo. Cuidado con la coña, que ahí van en serio, Ya, pero os acordáis, O sea, aquí justo lo contrario. ¿Te acuerdas de aquel señor por Sí, pero fijaros, no sé si os habéis fijado, ¿quiénes son los últimos presidentes de gobierno que nos han visitado? Lula. Y el Petro. Y Lula. Entonces tenemos a Lula, tenemos a Petro, que son los mejores representantes en estos momentos precisamente del modelo de Estado que quiere implantar este tipo que tenemos como presidente del gobierno. O sea, seamos conscientes. Es decir, la victoria de la izquierda nos lleva a un cambio de la Constitución y a un nuevo modelo económico que no nos lo podemos permitir. Es fundamental que todos los ciudadanos españoles de bien salgan a la calle a votar, que voten a quien quiera dentro de la derecha, no es lo mismo, pero que no voten a esta gente. Es fundamental. Sobre todo los votantes del PSOE que sepan qué van a hacer. Porque como decía Mazali antes, los que se apoyan con ETA, con una lista que tiene asesinos... Si no quieren votar a la derecha, que se queden en casa. Ya, pero no solamente eso, vamos a ver, que se piensen los votantes del PSOE, que esto de la inquiocupación y tal, también les puede pasar a ellos. De la misma manera que efectivamente la ETA mató a su gente, ¿qué se piensan? Que porque son socialistas van a poner y decir, mire, yo soy socialista, ni se le ocurra tal... No. O sea, los ocupas y los inquiocupas no entienden de esto. O mejor dicho, sí que entienden y saben que con este gobierno van a poder hacer lo que les salga del gorro. O sea que, ojito con ello, señores del PSOE, ojito. Y nos vamos hasta Estados Unidos porque, como sabéis, ayer Pedro Sánchez ya voló hasta este país para que hoy se reúne con Joe Biden. Será como a las 8 hora española y además llegó a Estados Unidos justo ayer, día en el que caía ese título 42 por el que, como había pandemia y la emergencia por el COVID permitía las devoluciones en caliente de los inmigrantes ilegales. Ahora rige el título 8, que permite las deportaciones directas, la apertura de un juicio y además no entrar al menos en el país durante 5 años. Los demócratas están por la creación de centros en las fronteras que permitan en ese mismo momento hacer las peticiones para poder entrar en Estados Unidos y, sin embargo, los republicanos por seguir construyendo ese muro, así que veremos qué es lo que pasa. De todas formas, Pedro Sánchez comprometió a España ante el gobierno de Biden en el mes pasado para aceptar desde ya mismo a personas sin papeles, como publica OK Diario, sin papeles procedentes de países latinoamericanos que no reúnan los requisitos de entrada a suelos estadounidenses. ¿Y qué va a recibir el señor Sánchez por haberse permitido ¿En su casa? el apoyo del señor Biden para ser el presidente del Consejo de Europa? ¿También le va a acompañar al baño corriendo esta vez o cómo es eso? No sé. En fin. ¿Qué le va a pedir a cambio? Porque esto también no es gratis, ¿eh? O sea, yo te dejo que gente, también pensar en los inmigrantes ilegales, o sea, esta pobre gente que ahora... No, ya ahora te vas a Europa, te vas a España.
Que, hombre, encajas un poquito mejor, porque casi todos son de habla hispana, seguramente, pero encajas un poquito mejor, porque nosotros ya tenemos de por sí un gran problema con la inmigración ilegal como para atraer más. Además, que tenemos un problema con la inmigración ilegal y me encantaría el poder decir que hay una gran diferencia entre los hispanos que vienen a nuestro país, que normalmente vienen a trabajar y a labrarse un porvenir, porque lógicamente cuando abandonan sus países es porque allí no pueden hacerlo, y otro tipo de inmigración ilegal, que vienen de allende África, musulmanes con tropecientos hijos, bla, 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 que ponen la mano aquí y dicen, yo con estos beneficios que me dan, ni de coña voy a ponerme a trabajar, y perdón por la expresión, ojo con la diferencia, A mí que vengan los sí, pero son ilegales de todos modos. Ya, sí, pero unos, aunque vienen ilegales, realmente vienen y se ponen a trabajar, y yo conozco muchos que trabajan de sol a sol para darles a su familia un futuro, y estos otros que no tienen ningún interés, oye, y que se vuelven a Marruecos y que les mandamos el dinerito que cobran, se los mandan en transferencias a su país y están allí, O sea, no es que ni siquiera se quedan aquí, hacen los papeles, se vuelven a tal y dicen, y ahora me lo envía usted por transferencia. Pero eso dice algo en favor de que según qué tipo de inmigrantes, pero sobre todo dice mucho en contra de las autoridades que tenemos, porque son imbéciles, porque eso se resuelve muy fácil, porque no es un problema de dónde vengas, es un problema de condiciones para entrar, o condiciones una vez has entrado para que te quedes o no te quedes. Mira, José María, a mí no se me olvidará, al hilo, yo recuerdo al principio, las primeras elecciones que íbamos a... Yo me acuerdo de haber estado en un meeting, al principio del todo, en un pueblo de la provincia de Toledo. Bueno, pues éramos los que éramos. Y cuando salgo, había una chiquita muy joven, yo estaba hablando de estos temas y vino a darme las gracias por defenderlos. Y me dice la niña, que debía tener 20 y pico de años, señora, yo soy comunista. Digo, anda, ¿y has venido a nuestro meeting? Dice, sí, porque ustedes son los únicos que me están defendiendo a mí. Digo, ¿y eso? Dice, ¿ve usted aquel tipejo? Y señala a un tipo. Es un musulmán y dice una ordinariez, ¿vale? Dice, tiene 2 mujeres, tropecientos niños. Mire usted, tiene casa gratis, colegio gratis, ropa gratis, comida gratis, medicinas gratis. Dice, yo he sido madre soltera con 16. Tengo 2 trabajos para sacar a mi hijo adelante. Yo no tengo casa gratis, no tengo ropa gratis, no tengo comida gratis, no tengo medicina gratis. Dice, yo soy de aquí. ¿Y este, que viene de fuera, a chupar del bote? ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Pues a mí me lo explicó o sea, no el que dices tú, pero uno parecido a me dijo, una cosa es que seamos inmigrantes y otra que seamos idiotas. Antes de venir sabemos que podemos chupar. Pero naturalmente, pero si están cruzando la frontera y cogen un papel y dicen, ¿y de esto? Y te señalan el papel con todo lo que tienen tal. Pero fíjate, insisto, 20 y tantos años tenía y me dijo, yo he tenido un niño con 16 años, yo no tengo ningún tipo de apoyo. ¿Y estos? Y a mí me gustaría añadir una cosa con respecto al tema de Sudamérica. No nos olvidemos que muchos españoles emigraron a Sudamérica, fueron perfectamente recibidos, fueron acogidos. Absolutamente. Y además se integraron perfectamente. A mí, la cultura sudamericana, si tenemos que recibir a gente para apoyarlo, deberíamos de hacer todo lo necesario para que entren legales, igual que nosotros entramos en México, entramos en Venezuela, entramos en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay y en todas las regiones de Latinoamérica nos recibieron con los brazos abiertos. Años 50, 60, nos recibieron con los brazos abiertos y además los acogieron como hijos, como hermanos y como primos. Absolutamente. No nos olvidemos de ese tema, que eso también es importante. Y otra última cuestión, ya que estamos en Estados Unidos, no sé si habéis visto la última exposición que ha sacado, que está en la ciudad de Nueva York, en la iglesia San Pablo Apóstol, en Manhattan, cuyo título es Dios es trans, un viaje espiritual queer. La Archidiócesis de Nueva York ya ha anunciado que investiga el asunto y según la propia página web y las notas de los autores dicen que la pintura Sacrificio habla de la necesidad de despojarse de una vida y personalidad antiguas para poder concentrarse en la necesidad espiritual. La segunda identidad marca otro punto significativo, esto es lo que dicen, del viaje espiritual queer y se pregunta cómo es la santidad, cómo es tu Dios, son estas representaciones las que se pueden funcionar en sí. Y por último, comunión, así se titula la última, dice que pone a Dios y a los mortales en un mismo... La iglesia de San Pablo entiendo que es una iglesia protestante, ¿no? O sea, que no es una iglesia que se llame San Pablo, sino que es un movimiento, me refiero. Ah, qué susto, porque he pensado... Ya, yo también estaba pensando en la iglesia católica. No, me estaba quedando atónita, vamos. Pero bueno, que es verdad que el protestantismo ha degenerado muchísimo, o sea, con el paso de los últimos años. Entonces, tampoco me sorprende que hagan este tipo de cosas y adaptarse a los nuevos tiempos. Empezó mal y ha acabado peor. Sí. Qué horror. Porque empezó mal, claro. Sí, no. Ese es el problema.
Cuando vas por libre, pues acabas así, pero bueno, yo creo que eso, muy bien, vaya miserables. En fin, no hay tiempo para más. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, nuestro medio digital de referencia, Rebelión en la Granja, y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajo. Les veo el lunes a las 12 puntual en Dando Caña.